las aguas revueltas en el oficialismo. Adecuaciones necesarias, a la que yo llamo rompehuelgas necesarios. Esto no es un reemplazo, ni interno ni externo. Burgos vuelve a complicar a Palacio. Duda por aborto en caso de violación desata lluvia de críticas. No me parece que como ministro él debiera emitir públicamente esa opinión porque crea confusión. Invitado, el flamante nuevo presidente de la Cámara de Diputados, el socialista Osvaldo Andrade. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo capítulo de Estado Nacional, este fin de semana largo de Semana Santa. Felicidades a quienes están celebrando Pascua de Resurrección. Nosotros seguimos aquí con toda la agenda política de la semana y este fin de semana que también ha habido muchas novedades. De hecho, tuvimos que cambiar nuestra pauta a último minuto porque obviamente surgieron noticias muy relevantes que vamos a estar conversando y analizando en el panel. Los saludamos desde ya, a ustedes en su casa y también a nuestros panelistas. Vamos a partir por este lado. Catalina Parot, muchísimas gracias por acompañarnos este domingo. Un gusto estar contigo, pues, Andrea. Gonzalo Miller, ¿qué tal? Iván Minars, Francisco Vidal y Eduardo Zafirio. Y comenzamos de inmediato a analizar una noticia que conocíamos ayer, que ya se venía adelantando desde el miércoles pasado y que tiene que ver con esta intención de Bolivia, un anuncio que habían hecho el gobierno de La Paz para la conmemoración del Día del Mar, respecto a una nueva demanda en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, esta vez por las aguas del río Silala. El día miércoles hacía la advertencia de que se iba a estudiar esta posibilidad y ya ayer conocíamos la decisión del gobierno de Evo Morales respecto a llevar nuevamente a nuestro país ante el Tribunal Internacional. Hubo reacciones de parte del canciller Heraldo Muñoz, quien acusó una actitud de hostilidad permanente de parte de nuestros vecinos, y ya han surgido algunas voces desde el Parlamento planteando la necesidad de evaluar o definitivamente retirarse del Pacto de Bogotá. Me gustaría partir justamente por esa pregunta, si ustedes consideran que es necesario hacer esa evaluación respecto a la continuidad de nuestro país bajo ese tratado internacional. Voy a partir por Francisco Vidal. De que yo desdramatizaría, porque esto es más viejo que el hilo negro. Era evidente que Morales iba a buscar alguna otra alternativa. Lo mismo nos ocurrió con Perú. Después del fallo marítimo surgió el triángulo terrestre. Y creo que los chilenos tenemos que tener conciencia que con nuestros vecinos del norte al menos, la historia te demuestra que resuelto un tema, se abre otro. En el caso particular de Bolivia, Morales lo ha hecho desde el punto de vista de sus intereses muy bien. Entonces creo que no debiéramos cambiar nuestra política permanente. Tampoco me gustan las reacciones así como demasiado fuertes porque te reflejan cierta inseguridad. Pero la reacción de ayer del canciller Heraldo Muñoz, que fue clara, fue dura en el sentido que dijo que Chile no iba a ceder soberanía bajo ningún caso. El coro de Chile, bajo la conducción de la presidenta y el canciller, debe ser más tranquilo. Porque te garantizo que si ganamos la Haya, el tema principal, va a venir este otro. Y si ganáramos este otro, va a venir otro. El Lauca. Porque en la dimensión geopolítica, esa frase tan compleja, del Estado peruano, del Estado boliviano, es la reivindicación. En un caso marítimo, en otro caso territorial. Es un dato de la realidad, más allá de las buenas o malas ondas. Entonces, la historia te enseña que Chile, en este caso, tranquilidad y fortaleza jurídica, fortaleza de unidad nacional, y claro, no es lo más agradable estar permanentemente en entredicho. Pero eso es lo que veo yo. Ahora, en base a eso mismo, y lo decía ayer el canciller, antes fue el mar, ahora es el río, luego va a ser otra cosa. Hay quienes plantean que es momento de evaluar si es que Chile debiera continuar o no en el Pacto de Bogotá, porque podría seguir permanentemente expuesto a este tipo de demandas internacionales. Gonzalo, no sé cuál es tu mirada. Yo creo que cuando se dice abrir un debate sobre la permanencia de Chile, yo creo que ese debate es necesario. O sea, es absolutamente necesario. O sea, no podría Chile negarse a debatir la conveniencia o no de seguir adhiriendo un pacto que, en mi opinión, lo que ha provocado es de que la seguridad que teníamos respecto a nuestra frontera y territorio se ha vuelto más
débil. No por nada que haya hecho Chile, sino porque de alguna manera nos somete a la posibilidad de que cualquier país pueda demandar y pueda hacer cambios o buscar una mejora en sus condiciones a través de demandar a Chile. Entonces dice, bueno, tiene sentido, si ese es el único sentido del Pacto Bogotá, no sé si tenga sentido permanecer ahí, si Chile tiene tal seguridad respecto de lo que significa su frontera, los pactos y tratados que defienden nuestra geografía, no debiera tampoco abrir esta puerta permanente al cuestionamiento. Sobre todo cuando entendemos de que nuestra mirada del derecho público internacional es muy del siglo XX y resulta que la Corte está aplicando criterios muy distintos a los del derecho público internacional tradicional, sino que está innovando en esa materia, abriéndose a nuevas teorías como lo vimos a razón del derecho del mar, ¿no es cierto?, nuevas teorías que han ido evolucionando en el mundo del derecho internacional y que de alguna manera la Corte ha ido acogiendo o se ha ido abriendo a ella. Y eso obviamente que abre planos de incertidumbre respecto de nuestras fronteras. Pero, entonces, con la Haya o sin la Haya, el tema va a ser lo mismo. No, es que es muy distinto, pues, Francisco. Porque... No, desde el punto de vista de la reivindicación. Sí, no, pero eso es muy distinto que haya alguien que tenga una reivindicación sí, a que Chile se vea obligado y sometido a aceptar jurisdicción y por lo tanto aceptar esos fallos. Y cada vez que vamos a aceptar un fallo de la Corte de la Haya que va a ser en justicia, no en estricto derecho, sino que va a ser invocando principios de equidad, significa que Chile va a ir perdiendo lo que eran sus derechos sobre el mar, sobre territorio. Entonces está expuesta lo que nosotros sentimos una seguridad enorme, basada en el derecho internacional público tradicional, en los tratados que Chile ha firmado. Pero resulta que vemos de que esos mismos argumentos puestos en la Haya son relativizados por una mirada nueva sobre la frontera. Entonces decir, bueno, ¿tiene sentido seguir adhiriendo a un pacto que podría mejorar en algo nuestra posición? Yo creo que no. Chile no está en posición de estar demandando a ninguno de sus vecinos. Desde la lógica y el discurso de Chile es de que tiene su situación consolidada. No tiene derecho expectaticio, usando la terminología boliviana, ¿no es cierto?, sobre Bolivia, sobre Perú o sobre Argentina. No los tiene. Entonces decirle, bueno, ¿qué sentido tiene mantener en incertidumbre nuestra frontera a raíz de adherir o seguir adhiriendo al Pacto de Bogotá? Ahora, el anuncio que ha hecho el canciller ayer es que si es que se concreta esta demanda, Chile va a contrademandar y eventualmente podría evaluar esa misma acción en otras circunstancias. Catalina Parot, ¿cuál es tu visión respecto al tema? Bueno, yo creo que aquí estamos frente a un presidente populista que está en caída y que utiliza, como ha utilizado tanto para formar su liderazgo como para evitar los problemas internos, el tema internacional con Chile. Y dado los problemas internos que él tiene respecto de corrupción y respecto a su baja en las encuestas y el caso de este supuesto hijo que tiene con Gabriela Zapata, él utiliza nuevamente el tema del caso Silala para poder reforzar la unidad interna y levantar en las encuestas. Yo creo, y aquí comparto completamente con Gonzalo, que es necesario que Chile analice la permanencia en el Pacto de Bogotá. Porque mientras tenga la posibilidad cualquiera de estos países de levantar demandas, más allá de los resultados que puedan tener estas demandas, lo que hacemos es cortar el camino a lo que hacíamos antes, que era en el fondo sentarnos a conversar para darle una solución real y efectiva a los problemas que tenemos. Nosotros tuvimos una negociación respecto del Silala con Bolivia hace pocos años, creo que fue durante el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, y que estuvo a puertas de llegarse a un acuerdo respecto del uso de las aguas del Silala. Pero Bolivia en el último minuto se retracta de este posible acuerdo y opta por estos otros caminos. Entonces, yo creo que más allá de compartir, yo comparto plenamente la forma enérgica en que ha salido el canciller a responder a la situación o a las palabras de Morales o a la demanda de Evo Morales. Yo creo que aquí, y creo que en los próximos días hay una convocatoria a todos los cancilleres, ex cancilleres también. Espero que ahí se evalúe seriamente la permanencia de Chile en el Pacto de Bogotá. Ahora, quienes están en contra de que se evalúe la permanencia de Chile en el Pacto de Bogotá dicen, primero, Chile tiene que seguir con lo que ha sido su lineamiento permanente en términos de política exterior, de ser apegado al derecho internacional, en primer lugar. Y segundo, porque eso no va a evitar que el día de mañana puedan levantar otro tipo de acción en contra
contra de nosotros y nos va a dejar sin la posibilidad de defendernos. Esa es una mirada. De hecho, entre que Chile se sale del Pacto de Bogotá, si es que llegara a tomar en algún momento esa determinación, tiene un año donde todavía debe responder ante el Tribunal Internacional, y eso nos dejaría en una situación complicada, según algunos, ante los jueces. Iván Linares, no sé cuál es tu visión. Sí, yo creo que hay en el discurso, cuando se plantea, es necesario analizar si nos retiramos o no del pacto. O sea, uno dice, bueno, siempre hay que analizar si conviene o no conviene, es una situación, o sea, creo que no aporta nada al debate. O sea, lo que tenemos que hacer es dar el paso siguiente, o sea, analizar qué pasa si salimos, qué pasa si nos quedamos. O sea, ese es el gran desafío, porque el resto es un enunciado que no le dice nada a nadie. Entonces, cuando nos decimos vamos a salir, hay que decir, bueno, ¿en qué terreno vamos a quedar? ¿Cómo vamos a resolver las diferencias? Cuando si tenemos tratados internacionales, la guerra del Pacífico se genera porque hay un tratado internacional con Bolivia que no se cumple, que hay diferentes interpretaciones y termina con un conflicto armado. No había corte, no había dónde ir a resolver, sino que eran las armas las que resolvían. Entonces, uno podría pensar que los que hoy día dicen analicemos para salirnos del Pacto de Bogotá, que queremos retroceder a lo que pasaba en los siglos pasados, que terminábamos resolviendo esto. Entonces, sin ninguna duda, también eso es la gente que hoy día está muy fuerte con respecto, dice, tenemos muchos aviones, tenemos muchos no sé qué, muchas cosas también de la política internacional del siglo pasado. ¿Cuánto hemos hecho para avanzar en una política de relaciones internacionales moderna? Muy poco. ¿Por qué? El problema del SILAL en el gobierno anterior de Bachelet ya apareció. Uno de los acuerdos con Bolivia que se cae es generar una comisión de expertos que analicen cuál es el flujo que tiene el río y esta controversia con respecto a si es un manantial o es un río se resuelva por organismos técnicos. El ministro de Relaciones Exteriores tuvo que salir esta semana con un plano de 1908, no con un estudio que hoy día con todas las técnicas nos pudiera decir, mira, aquí no hay dónde temer, no hay nada de eso. De nuevo estamos atrasados 6 o 7 años ya sabiendo que esto venía. Entonces, creo que hay que analizar con mayor profundidad, creo que los organismos internacionales, los cuales se pueden resolver no de manera violenta, los conflictos tienen que seguir siendo la política fundamental de nuestro país. Si no es el Pacto de Bogotá tendrá que ser otro, pero no podemos quedar básicamente amarrados hoy día a tener que ir a las armas con el país que sea. Pero básicamente aquí también tiene que haber un tirón de orejas, porque nos estamos repitiendo, como decía Francisco, algo muy viejo, con las mismas armas de siempre, sin nada nuevo arriba de la mesa, sin nada que poner, sin decir, mira, lo estamos convencidos porque este es un río internacional, estas son las normas y así se va a cumplir efectivamente y donde vayamos lo vamos a ganar. Nada, un mapa de 1908. Creo que en ese sentido hay que tener también claridad que tenemos que ser capaces de avanzar a como los organismos internacionales, a una interpretación, a una reinterpretación de lo que son las relaciones internacionales y los conflictos internacionales de este siglo y no de los siglos pasados. Nuestra Cancillería tiene que ser capaz de avanzar y eso es algo que todavía está pendiente. Ha faltado una mirada a largo plazo de parte de la Cancillería chilena. Estoy pensando en las distintas cancillerías, ¿no? Los distintos gobiernos, una política de Estado a largo plazo respecto a las relaciones con nuestros vecinos y los problemas que nos podría traer esto, que es lo que está ocurriendo ahora, Eduardo Zafirio. Yo no me atrevería a decir eso porque a mí me parece que históricamente la posición chilena ha sido una posición bastante consistente más allá del juego de quién gobierna. Pero mi impresión, y yo de esto lamentablemente me di cuenta hace muchos años en un seminario en Quito, el año 94, es que la dirección política chilena, después de la vuelta a la democracia, perdió, yo diría, estatura histórica para mirar el conflicto. Y hubo una confianza muy excesiva en lo que era un momento excepcional chileno de un crecimiento económico muy significativo, una confianza, yo diría, de un liberalismo ingenuo, de que el aumento del comercio te iba a resolver los problemas. Estas cosas se han discutido tanto, además, desde la Ilustración en adelante. Y algunos pensaron incluso que podíamos eludir un determinante de las asociaciones cívicas, como el tema territorial y geográfico, adiós Latinoamérica, o adiós Latinoamérica, mirábamos los tratados con la Unión Europea, con Estados Unidos, que por supuesto tenían elementos sumamente positivos. Y el cuadro fue que progresivamente,
muchas razones, algunas incluso que podrían ser desagradables de decir en el contexto de una América Latina que estaba con el rumbo bastante perdido después de los 80. Nos convertimos en muchos lugares en vecinos un poco indeseables. Y eso lleva a un cierto aislamiento político que ha sido muy inteligentemente usado por algunos sectores a los cuales que no estaban conformes con lo que era la lógica de los gobiernos centroizquierda. Está la frase de Castro espantosa, Chile es el Israel de América del Sur, la frase de Chávez, que es una verdadera provocación, sueño con bañarme en una playa boliviana, probablemente porque no les gustaba la posición del grueso de la izquierda chilena, porque querían actitudes de servilismo, digamos, frente a sus lógicas en América del Sur y en otros lugares. Y estamos en una situación bien compleja, pero que pasa por soluciones políticas. Yo creo que la Cancillería tiene que hacerse una autocrítica a fondo, que debiera ser sincera y no debiera ser tratando de sacar ventaja política, porque de una u otra manera aciertos y errores, ya con la alternancia que se produjo, debieran llevar una visión más serena y más madura. El tema del pacto de Bogotá es una situación sumamente compleja. Yo siento que algunas personas, no estoy culpando esto a la oposición de derecha, porque también he visto declaraciones bien estridentes de parlamentarios de la nueva mayoría. Por ejemplo, no ven solamente un aspecto del problema, porque aquí el tema central es el siguiente: si uno está en una situación compleja en el barrio, si tiene una carga histórica de hechos ocurridos en el siglo XIX y donde la cosa se dio de una determinada manera a favor nuestro, como se dio en tantos lugares en las guerras del siglo XIX, por lo demás. Si uno mira los mapas, en una década cambiaban las cosas en muchos lados. Si está el tema, además, se usa el ejemplo colombiano frente al fallo por Nicaragua. Pero no se dice que a Colombia, en el intertanto, ya hay 2 demandas nuevas, digamos, de Nicaragua contra Colombia. Entonces, ¿qué resuelve esto? Y hay un principio central de la política exterior chilena, histórica, que Iván la mencionaba, que es que necesitamos alternativas de solución pacífica de controversia, sobre todo en cuadros vecinales sumamente complejos. Ahora, yo creo que debatir sobre esto con altura es sumamente necesario, porque mi impresión es que debiéramos hacernos una autocrítica por una cierta falta de cultura histórica e ingenuidad bobalicona respecto a los beneficios del comercio y del crecimiento económico, dado que Francisco tiene toda la razón. Aquí la estrategia, comprensible por lo demás, dado lo que ocurrió en la Guerra del Pacífico, tanto de Bolivia como de Perú, es mantener este tema permanentemente de por siglos en la agenda. Y en segundo lugar, termino el tiro, Cata, sabemos que todo el espectro político de estos dos países, cuando está en dificultades, y Morales está en dificultades, perdió un plebiscito, quería reelegirse del 2020 al 2025, sí. No le basta con los mandatos que ya ha ejercido, y además está desplomándose en las encuestas. Los últimos 6 meses entiendo que ha perdido cerca de 25 puntos de popularidad, y además está golpeado por lo que estamos golpeados todos en América Latina, que es el término del superciclo de las materias primas. Entonces, yo digo, a mí no me asusta los planteamientos que dicen discutamos esto, incluyendo la eventual permanencia en el Pacto de Bogotá. Tiendo a pensar que no es conveniente, que no sería prudente. Pero si esto se da en el marco de un debate a fondo, autocrítico y con un sentido verdaderamente del interés nacional, creo que el país ganaría. Cata Parot. Mira, no, yo solamente quería hacer una reflexión, es que todo estos esquemas tan teóricos y que en los que todos podemos coincidir, en que la mirada jurídica y la mirada histórica de los problemas podrían llevar a una solución cuando tú entiendes que los conflictos son reales, pero cuando los conflictos son artificiales y son armados, y yo comparto con tu último comentario, son armados principalmente por cuestiones internas, como en el caso de Bolivia, que va a encontrar un problema y otro problema y otro problema, pero ya no en relación a la profundidad o a la realidad que ese problema puede significar para los dos países, sino que principalmente en función de una política interna.
Entonces es ahí donde yo creo que nosotros tenemos que reflexionar. ¿Cuál es la mejor política para Chile a fin de no seguir teniendo que aguantar impunemente la cantidad de insultos que vienen acompañados con estos anuncios de demanda y además, como decía muy bien Gonzalo Miller, sin seguir debilitando nuestra visión respecto a nuestra frontera? Yo creo que por eso comparto contigo, Gonzalo, en que en el fondo tenemos que invitar a una reflexión. Y yo creo que si nosotros no salimos del Pacto de Bogotá, que por lo demás tengo entendido que hay solamente 14 países o 12 países ya que solamente que quedan dentro del Pacto de Bogotá, de más de 30 o 35 que formaban parte de él, que justamente por distintas razones han ido, principalmente porque lo que se ha dicho es que este tribunal, más que fallar en derecho, está fallando en base a una equidad que ellos entienden como para dejar bien a las partes, más que aplicar jurídicamente las normas del Tratado de Bogotá. Entonces, yo creo que sí aquí tenemos un desafío que plantearnos como país para evaluar cuál es la mejor estrategia en el largo plazo y no seguir presos de estas demandas que pueden venir, como digo, más que representando realidades concretas, vienen por problemas internos de cada uno de los presidentes. Francisco Vidal, para ir cerrando ya. Yo creo que esto nos va a acompañar de por vida. Es un tema, otro tema. Y con respecto a Iván, la salida de una cancha regulada, legal e internacional, yo no lo asocio a un conflicto. La hipótesis de conflicto está completamente... yo soy de la línea realista en la política internacional. La hipótesis de conflicto está completamente fuera por nuestra capacidad, que de repente se mira así como... por nuestra capacidad de disuasión. O sea, Chile nunca va a tener, en mi opinión, en los próximos años, conflicto alguno con sus vecinos, no por la buena voluntad, porque no, la vida es la vida, la historia es la historia. Porque es inviable. Porque es inviable un conflicto. Pero es inviable un conflicto por la enorme inversión que han hecho en los últimos 20 años en que tenemos unas Fuerzas Armadas potentes, no agresivas, subordinadas a la política de conducción de la política exterior de los presidentes. Chile nos reivindica 1 milímetro de territorio. Entonces, la hipótesis tuya de que al salirnos de los tribunales podemos llegar a la guerra... Yo creo que es de una ingenuidad tremenda. O sea, no solamente los conflictos armados se generan para ganar, sino algunos también se pueden generar para perder. O sea, la misma desproporción de las fuerzas que tiene Chile con las bolivianas pueden generar efectivamente un conflicto, porque efectivamente la posición en la que queda el perdedor en esta, que es ninguna cosa. Entonces, creo que es muy ingenuo pensar que el poder bélico, y es totalmente de los siglos pasados esta relación, si nuestro problema hoy es que tenemos un problema planteado por las élites o por los gobiernos de alguna manera, pero es el momento en que tenemos las mejores relaciones culturales con Bolivia. Hay la mayor cantidad de bolivianos en Chile que ha habido en la historia y la mayor cantidad de chilenos al otro lado. Se conoce qué es lo que pasa. O sea, el comercio que hoy día pasa por Iquique es tremendamente superior a lo que había hace 5 años, hace 10 años y hace 50 años atrás. Entonces, lo que tenemos es que seguimos discutiendo entre países por las aguas que corren en la frontera, esos metros cúbicos que están pasando, en vez de avanzar en las relaciones culturales de alto nivel. Porque nosotros como chilenos estamos atrasados. Estamos atrasados en lo que es una política internacional de integración de este siglo y no de los siglos pasados, que se basan precisamente en que tenemos muchos aviones y muchos barcos. Si ese es nuestro problema. Porque yo también digo, no somos malos vecinos. Cuando dicen, hoy día, este fin de Semana Santo, todos los que han estado en Chile, ¿cuántos argentinos han venido a Chile efectivamente a buscar tranquilidad, compras o lo que sea? Es un mal vecino el que genera ese tipo de relaciones. ¿Cuántos chilenos han ido para el otro lado? Pero esas son las relaciones. Hoy día, el que dice no tenemos ningún problema porque tenemos todos los aviones, es el que está diciendo efectivamente vamos a seguir estancados en la política del siglo pasado. Un minuto y de ahí Gonzalo, para ir cerrando con el tema. Pero resulta que la política, yo me compro es que este tema se está abriendo con esta última opinión, porque a mí me gustaría también poder decir algo. Toda la integración posible. Pero esto se demuestra que hubo un Velasco Alvarado en Perú, que es, ojo, un populista militar de izquierda que estuvo a punto de invadir. Y la historia te indica que hubo un dictador argentino, Curao, Galtieri, el mismo que se tomó las Malvinas, o Videla antes, o Macera. Pero es que, discúlpame, pero es que, Francisco, cuando tú hablas de los mismos argentinos, cuando los argentinos invaden las Malvinas, ¿tú crees que Argentina tenía mayor poder que los ingleses?
Ese es tu argumento. Tu argumento es decir que nunca Comparado hubiesen en la invadido porque distancia. los ingleses tenían superior. Los ingleses tenían resuelto el problema de las Malvinas porque tenían mayor poder bélico. No es así. Así fue. Así fue todo lo contrario que tú estabas planteando. Así fue, pues. No por Ahora tener sí. una tremenda armada, no los invadieron. No, ¿Sabes qué? Gonzalo, Yo creo que Eduardo, y hay cambiamos. estamos un poquito extremistas, porque aquí no es salirse del Pacto de Bogotá y comprarnos un conflicto armado. Yo creo que, obvio que no, porque hay algo que se llama, que está el derecho público internacional, son la diplomacia y las relaciones bilaterales. ¿Ah? O sea, cuando ambos gobiernos se sientan a conversar sobre lo que consideran el mejor interés para cada uno de ellos, resolver algún conflicto. Así se han resuelto gran parte de los conflictos y con Argentina. Lo fuimos resolviendo así. ¿Ah? Así es. Después de la mediación papal, lo que vino una gran cantidad de conflictos que fueron resueltos a través de la bilateralidad. Entonces tampoco es que o estamos en el Pacto de Bogotá o saltamos a agarrar A el la conflicto. guerra. La bayoneta, no existe, esa dicotomía no existe. Existe la posibilidad de las relaciones bilaterales. Lo que sí, las relaciones bilaterales exigen buena fe. Y ahí está el problema de Bolivia. Bolivia no ha actuado con Chile con buena fe. Y eso es el problema. Cuando hablamos de integración, por supuesto que hay camino de integración. Pero tanto la agenda de los 7 puntos que se trató en el gobierno de Michelle Bachelet, como todas las agendas anteriores, ¿dónde han topado? Eran 13. Han topado 13 puntos. 13 puntos. ¿Han topado en qué? Han topado en qué? En que Bolivia finalmente tiene un límite, que es la necesidad de establecer mar para Bolivia. Y como ese es un punto de no retorno, donde no se va a encontrar nunca Chile y Bolivia, se cae todo el resto. Entonces, hablar de que es necesario avanzar en integración, por supuesto, Iván, por supuesto que hay que avanzar con integración con todos los vecinos y con el resto. A mí me llama mucho la atención, sí, y aquí me hago cargo de algo distinto. Nuestra Cancillería, que había anunciado una ofensiva internacional y había, salvo unos panfletos en el metro, uno no ha visto mucho más. Resulta que vino la presidenta de Brasil a Chile en una visita relámpago, no sabemos muy bien a lo que vino, está bien, pero este tema, el tema Bolivia, ¿estuvo presente en esa agenda? Chile, la presidenta de Chile, interactuando con la presidenta de un país clave para América del Sur, como Brasil, ¿tuvimos este punto? Sí, pero ella en su declaración habló de un tema bilateral. Por eso, pero no vimos nosotros, nuestra Cancillería no le sugirió a la presidenta, hoy hay una gran oportunidad, viene la presidenta de Brasil a Chile con su propia agenda, viene a pedir algo, no sabemos, pero nosotros tenemos una oportunidad de tenerla aquí y por lo tanto reaccionar positivamente frente a lo que son nuestros intereses, o por lo menos hubiera bastado que hubiera participado en alguna actividad donde hubiera conocido la posición chilena. Ha faltado Nada. más iniciativa, dice Gonzalo, en ese sentido. El presidente de parte Obama del viene gobierno a chileno. Argentina. ¿Hubo algún gesto de nuestra Cancillería por extender esa visita a Chile? Producto de lo mismo. Estamos hablando de que Chile está ocupando una estrategia, iba a pasar a la ofensiva en términos internacionales, iba a buscar alianzas, iba a buscar aliados. Resulta que tanto Argentina como Brasil, como finalmente Estados Unidos, son posibles países muy influyentes en materia internacional y por lo tanto que conocieran en detalle nuestra posición también no ha sido bueno. Entonces cuando hablamos de Tiene un punto una bueno, Cancillería más agresiva, uno la espera en esa línea. No solo más profesional, porque yo no dudaría tanto de la calidad profesional como del sentido político, y en eso el gobierno tiene que darle un sentido a nuestra Cancillería y decirle, bueno, tenemos que ser más proactivos en la defensa de nuestros intereses y no solamente estar pensando en una contrademanda, que es algo que ya... Sí, como reactivo. Todo, Hay hartos elementos ahí en el análisis, Eduardo, para ir cerrando, porque tenemos hartos otros temas. Pero Mira, es que este tema es un tema complejísimo, probablemente debiera ser uno de los principales temas de la agenda pública y nos debiera forzar a levantar la mirada. Pero hay un punto que no quiero dejar pasar, porque sé que le estoy hablando a un público que es básicamente de centro izquierda, con todo lo que eso significa. Yo acabo de criticar la ingenuidad bobalicona, dije, de pensar que este tipo de problemas políticos, históricos, tan complejos, se resuelve simplemente aumentando los flujos comerciales. Quiero decir dos cosas. Por supuesto, estamos muy lejos de esa situación, pero pido una mirada un poquito más matizada. En 1914, el Reino Unido y Alemania eran los principales socios comerciales entre sí. En primer lugar, un país, segundo lugar, el otro, desde el punto de vista de los flujos comerciales. Y sin embargo, pasó lo que ocurrió. Reemplazar en los flujos comerciales por los contactos culturales a mí me parece que es otro reduccionismo, en este caso ya no economicista, sino que culturalista. Yo creo que en Chile la clase política, una de las cosas que tiene que hacer es mostrar toda la complejidad de lo que son los temas públicos. Y hay fenómenos que son desagradables y violentos, sobre todo para las mentalidades
de izquierda o de centro izquierda. Lamentablemente la política de defensa es una necesidad de cualquier asociación cívica desde que el mundo es mundo. Y creo que eso no va a cambiar. Entonces estas especulaciones que de repente se dice, mire, echémosle mano al gasto militar, sí, eso se puede hacer, pero el asunto no es tan simple, porque de lo contrario estaría resuelto el problema del déficit fiscal en todas partes. Y en segundo lugar, creo que uno tiene que ser sumamente prudente en estos temas. Por una razón muy obvia. Si el irredentismo territorial es un fenómeno donde se junta no solamente racionalidad, también pasiones, mitos, que influyen en actores que no son muchas veces ni los intelectuales ni los empresarios, sino que el militarismo más brutal y más puro, o políticos oportunistas. Yo creo que el ejemplo de Galtieri es como muy claro, porque a uno le queda la impresión, por lo que ha leído, es que al final la dictadura argentina, frente a un problema de legitimidad interna, prácticamente tiró una moneda al aire para ver para dónde se iban, pues, hacia el Atlántico Norte o hacia nosotros. Entonces, cuidado con el buenismo en estos temas. Bien, pues un tema que seguramente vamos a estar conversando en otras oportunidades aquí en Estado Nacional. Vamos a cambiar de tema, uno que ha generado ya harta polémica, hartos cuestionamientos, suspicacias también, que tiene que ver con esta indicación que fue aprobada por la Cámara Alta como parte de la Agenda Corta Antidelincuencia para sancionar con penas de cárcel a quienes filtren información que esté bajo secreto en medio de una investigación. Una figura que sería castigada con una pena de presidio menor en su grado mínimo. Esto tiene que ver con una pena desde los 61 hasta los 540 días de presidio, y que ha generado apoyo de parte de algunos sectores, pero también suspicacia de cuál es realmente el objetivo que se está tratando aquí de conseguir. Si proteger a algunos sectores, si tiene que ver con proteger la presunción de inocencia, que es algo de lo que se ha hablado muchísimo durante los casos de investigación de irregularidades en financiamientos de campañas políticas. Hay una discusión abierta y me gustaría entonces abrir el debate también aquí en la mesa de Estado Nacional. No sé, Eduardo Zafirio quiere partir. Ya. A ver, yo quiero ser sumamente sincero con la opinión que tengo, que me he formado los últimos días, en que me he tratado de interiorizar del tema, y probablemente no me dejara a nadie contento con mi opinión, pero bueno, me importa poco, digamos. Nunca me ha importado mucho, la verdad, pero ahora menos aún. Yo desde el punto de vista del fondo, de guardar el deber de reserva y de evitar filtraciones, muchas de ellas a veces de mala fe, y que efectivamente complican un principio básico desde el punto de vista del derecho penal en una sociedad civilizada, que es la presunción de inocencia y la honra de las personas mientras no se pruebe lo contrario, tiendo a estar de acuerdo con las modificaciones planteadas. Sin perjuicio que tengo varias preguntas que hacer y me gustaría que los decisores públicos pudieran contestárnoslas. Pero creo que el momento para legislar es pésimo. O sea, estando de acuerdo, creo que se elige un momento que me parece contrario a la más elemental prudencia política. Y la prudencia política siempre es un juicio certero sobre los hechos complejos de la realidad. Un parlamento en la situación en que se encuentra, incluyendo la situación penal de muchos miembros del Congreso, o investigaciones en curso, la verdad es que nada hacía recomendable que se legislara en este minuto, porque aumenta el clima de suspicacia. En segundo lugar, esto es tan complejo porque se dan con una opinión pública que probablemente ha extremado el nivel de desconfianza hoy día. Y nos pasa a todos, no estoy haciendo un juicio. Estamos mucho más desconfiados que en otros momentos, extremadamente desconfiados. Y el ojo malo ve todo malo, esta es una frase de Nietzsche, y que a mí me parece muy certera. Pero hay 4 hechos que a mi modo de ver agravan la situación para legislar hoy día sobre una cuestión que me parece muy razonable desde el punto de vista del fondo. En primer lugar, es obvio que durante este año y medio hubo a lo menos intentos transversales de defensa corporativa. En segundo lugar, hubo hasta el intento de llevar adelante una iniciativa penal que blanqueaba la situación penal de las boletas ideológicamente falsas, y afortunadamente la presidenta Bachelet no firmó ese proyecto que se le entregó. En tercer lugar, han habido denuncias múltiples de filtraciones, probablemente algunas de ellas justificadas, pero ha sido como un recurso general
lo veíamos el programa pasado, para no asumir responsabilidades. Y en último término, más allá de las responsabilidades penales, había una actitud de pasar olímpicamente por responsabilidades políticas frente a hechos que no necesariamente son delictuales, pero que demuestran un nivel de impostura política extremadamente complicado. Y para ser justo, estoy hablando de la UDI popular, pero también de los discursos reformistas y contra los poderosos de siempre el centro-izquierda, mientras se hace caja justamente en las partes más obscenas, digamos, de ese mundo financiero. Entonces, termino con 3 preguntas. Del debate de estos días, a mí no me queda claro, Andrea, ¿a quién se aplica la norma? ¿Es a fiscales o a funcionarios o a otras personas? Aquí hay visiones completamente... A fiscales no, según lo que dice el propio fiscal Andrés Montes. Pero resulta que la asociación... No, porque dice, no está pensado para fiscales, porque ya existe en el Código Penal, en los artículos 246 y 247, las sanciones para los fiscales. Dice, esto es para cualquiera menos para los fiscales, lo dice el fiscal Andrés Montes ayer en el diario de la Tercera. Pero la Asociación de Fiscales tiene una posición contraria, que era mi tercer punto. Se ha dividido el Ministerio Público frente a esto. Y en tercer lugar, ¿qué significa esto en términos prácticos? Pareciera que incluso ni siquiera hay un aumento de sanciones sin perjuicio de extender la figura a otras personas. Entonces, creo que aquí hay estos 3 elementos, hay que despejarlos a la brevedad posible para poder tener un juicio más sereno de qué es lo que se busca con esto. Si llenar un vacío legal para terceros distintos a los funcionarios, incluyendo a los fiscales, la prensa. O en definitiva hacer lo que dice la Asociación de Fiscales, digamos, en controversia con la opinión que da Montes como fiscal subrogante en el Senado. Exacto. Si lo que se busca aquí es proteger a los poderosos desde el punto de vista político y económico. Eso lo dice Claudio Uribe, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Dice, el único sentido de introducir un nuevo tipo penal es tener una permanente arma de presión para usarla como una forma de impedir que se sepa siquiera que algún poderoso está siendo investigado. Esas son las palabras que utiliza Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Y quiero incorporar un elemento que menciona Eduardo o Francisco Vidal, que tiene que ver qué pasa con la prensa. Y aquí es un punto que ha encendido la alarma para la Asociación Nacional de la Prensa, el Colegio de Periodistas. Para el ejercicio. Para el ejercicio de la prensa. ¿Qué va a pasar con un periodista que, de acuerdo al interés público, entrega información respecto a una investigación que está todavía bajo secreto? ¿Va también a extenderse esa sanción de cárcel para ese periodista? Bueno, yo no conozco el detalle del artículo. Tengo entendido, en primer lugar, de que aquí no hay una modificación del tipo, sino que lo que hay es un aumento de la sanción penal. Así es decir, hoy día, porque esto está sancionado ya. Y además para los funcionarios públicos. Para los funcionarios públicos. Se amplía públicos. para todos los intervinientes en la investigación. En la investigación. Yo entiendo que los periodistas... Es un muy buen ejemplo, la Andrea, del periodista, porque cuando el periodista pero informa... ¿puedo terminar? Perdón, sí. Un segundito. ¿Qué es el ejemplo? Sí, lo que pasa es que esta es un tipo penal o un tipo de delito o un tipo de sanción, no, en este caso no quiero saber, no sé cuál, porque ahora se incorpora la sanción penal, pero esto ya está legislado en el sentido de que los documentos o las pruebas que se aportan en un proceso y que son necesarios mantenerlas en secreto para la buena investigación, ya estaba sancionado cuando un funcionario público hacía público o hacía uso de esos documentos. Y vimos en muchos procesos en que muchos fiscales, bastante polillas, y abogados, bastante polillas también, filtraban documentos que en el fondo buscaban manipular un poco la opinión pública frente a los jueces y que afectan básicamente el derecho a la presunción de inocencia. Y eso es, yo creo que, y yo estoy de acuerdo en que quizás el momento, pero tampoco quisiera sumarme a ese argumento, yo creo que es el momento. Porque lo que se ha probado es que en el fondo, al utilizar esos documentos, sí se ha afectado la presunción de inocencia. En todos los casos, no me estoy refiriendo a un sector u a otro. En el tema de la prensa, yo creo que esto tiene que quedar muy claro en el tipo penal, que vuelvo a decirlo, esto fue una petición del Ministerio Público. Sí. No es algo que nació de iniciativa propia de la Comisión de Constitución. Y por lo tanto... Pero se aprueba por unanimidad y sin discusión en el Senado, que también es un tema que llama la atención. Llama la atención, pero yo vuelvo a decir, aquí tiene que haber una separación, pero profunda respecto al periodismo, porque lo que no puede significar esto es un límite a la libertad de prensa. Ahora, eso hasta ahora no está incorporado, es decir, ¿debiera ser modificado en la Cámara Baja? Yo creo que tiene que ser explicitado. No, hay que explicarlo mejor. Iván Linares. Sí, yo creo que
¿dónde se inserta esta pequeña indicación? Es en la agenda corta contra la delincuencia. Entonces, el objeto de la iniciativa legislativa era la delincuencia común, básicamente mejorar la sensación o las herramientas que tenía la policía para poder actuar, los fiscales, básicamente ese es el objetivo. Y se hace una indicación a la rápida, sin discusión, que se mete en un tema totalmente distinto. No es la señora del barrio, no es el almacenero que hoy día tiene conflictos con la delincuencia o el chofer de micro que lo toma la barra brava, pero no es tan sino que distinto, hoy día no conozco a nadie en ningún barrio que esté diciendo yo tengo problemas con filtraciones con respecto al tema de los fiscales. Eso no existe. No. Bueno, pero es un derecho para todos. Se mezclaron peras con manzanas. Eso es lo que... Entonces, lo primero cuando dice, bueno, ¿qué es lo que dice la gente? Qué raro, no estaban preocupados de esto. Entonces, primero un proyecto de ley o una serie de iniciativas de ley que están ya cuestionadas, como es el tema del carnet de identidad y la identidad y todo lo que ya hoy día se está planteando, que todos los expertos dicen que no resuelve el problema, sino que no hay ninguna evidencia científica que diga que eso va a resolver los problemas, es puro populismo, es sentido común más básico puesto en la legislación, para decir que mejoramos la sensación de seguridad sin hacer nada. Se mete este nuevo elemento que lo vuelve a poner aún más raro. Entonces, lo primero que hay que decir es que esto se trató de meter por contrabando y por suerte efectivamente se ha puesto arriba de la escena y es necesario. Lo segundo es que todo este sistema nuevo penal chileno lo que trataba es terminar con el secretismo y transformar en un sistema que fuera más transparente y que fuera básicamente, hoy día dicen los antecedentes, todos los tuvieran arriba de la mesa para poder efectivamente conocer y no como era antes, que era casi todo reservado. El gran problema que tenemos es que hoy día los elementos reservados aparecen en la prensa. El tema es que además hay un exceso de elementos reservados porque el espíritu del sistema es que hubiese la menor cantidad de elementos reservados que fueran solamente suscritos a impedir que las investigaciones se fueran a las pailas, cosa que por la mayoría de las cosas que nos hemos enterado, que son mail y una serie de cosas, no modifica nada, sino que amplía y permite que se sigan teniendo mayores antecedentes. Entonces, lo primero es que la señal que se está dando, yo creo que es totalmente contraria. En vez de restringir el acceso, en vez de hacer más opaco el proceso legislativo chileno, tiene que ser más transparente aún. Y hay que limitar cuáles son las cosas que quedan hoy día, quedan efectivamente secretas y ampliar la mayor cantidad posible. ¿Por qué? Porque cuando se hacen filtraciones, las filtraciones siempre son parciales. No es cuando está la carpeta y dice, mira, léala, completa. Y vas a encontrar cosas que tienen por un lado y cosas que tienen para el otro. Cuando se filtra algo, se filtra una fracción. Y eso hace que haya una intencionalidad dentro de ese... Entonces, si uno tiene que tener alguna posición con respecto a este tema, creo que es inadecuado el momento, en eso comparto totalmente, es inadecuado el instrumento en el cual se elige hacer y creo que va en una dirección contraria, porque lo que necesitamos es más transparencia, no menos transparencia. No más, lo que necesitamos es que efectivamente la ciudadanía pueda hacerse la idea de qué es lo que está pasando y no restringirlo. Entonces, cuando hoy día hay dudas y decimos, oye, vamos a tener que aclarar esto, sí va a poner problemas a la prensa. Esto es para los fiscales, esto es para... No, creo que la dirección, y es algo que hemos avanzado, que hoy día la reforma procesal penal en Chile ha hecho una justicia que está más al alcance de todos. Eso es cierto, es mucho mejor la justicia que tenemos hoy a la que teníamos hace 15 años atrás. Entonces, revertir ese proceso en vez de seguir profundizándolo, creo que es un error. Gonzalo Millet. Sí, yo creo que aquí, bueno, vemos una vez más este choque entre lo político y lo judicial, ¿no es cierto? Y lo jurídico, que en lo que estamos hasta hace poco, un año y medio, casi 2 años ya, y que de lo que no hemos logrado, digamos, encontrar una luz, y que todos los proyectos se ven bajo esta lista. Ahora yo creo que hay un consenso de las opiniones. De aquí estamos frente a ilícitos. Nadie cree que filtrar es una actividad lícita, que no debiera ser penada. O sea, todo el mundo entiende que filtrar un expediente... Parcialmente. ¿Por qué? Por las mismas razones que explica Iván. Porque siempre se hará parcialmente, porque se hará con intención, ¿no es cierto? Reforzar un punto, de incomodar a otro. Constituye una actividad ilícita y por lo tanto debiera ir acompañada de una sanción. Ahora, en mi opinión, esto ya está regulado y es letra muerta. Punto. Entonces, partamos por ahí. Esto ya está regulado en letra muerta. Hay al menos 2 expedientes abiertos por filtraciones en los cuales no hay ninguna diligencia. Ninguna. Por lo tanto, Gonzalo, ¿tiene sentido porque volver el que a se legislar investiga en esta materia, el que se investiga es la propia Fiscalía. ¿Ah? Hay un expediente sobre su misma actuación. Y resulta también la casualidad, en ambos casos, que hay expedientes abiertos, uno lo abrió el fiscal, el anterior fiscal nacional. El anterior fiscal nacional, obviamente, fiscal por personas distintas. Hay que decir. El fiscal nacional abre un expediente y resulta que ese expediente no es que se también lleva casi un año y medio, ninguna diligencia, ninguna sanción. Entonces, bueno, hay una sensación también de impunidad respecto de que
hay una crítica hacia el interior de la misma Fiscalía. En la Fiscalía, cuando se dice que está dividida, ¿por qué? Porque hay opiniones, hay distintas posiciones. Hay algunos que creen que todo vale y que, por lo tanto, si me ayuda a mí en mi afán de poder apurar y de poder exigir distintas cosas, filtrar, lo hago. Y estoy validado por la lógica, paso a llevar la presunción de inocencia, pero lo valido porque yo creo que el fin justifica lo que estoy haciendo. Esa es una tesis y que está abierta. Y la otra dice que aquí la Fiscalía tiene un deber respecto del procedimiento. No cabe aquí el todo vale en la Fiscalía. ¿Por qué no? Porque el rigor del Estado de Derecho, sobre todo para la Fiscalía, exige de que todas y cada una de las pruebas que vaya obteniendo tienen que ser de manera lícita. Si nosotros toleramos que haya grado de ilicitud, significa que empezamos a transitar algo que ya no se llama Estado de Derecho. Entonces, en mi opinión, yo creo que esto ya está regulado, donde corresponde, ya está regulado el tema que es letra muerta. No se aplica, no conozco que se haya aplicado ninguna sanción y ni siquiera tengo conocimiento de que haya ninguna. Lo que no se filtran son estas investigaciones. Y en ese sentido, Gonzalo, insisto con la pregunta, o sea, ¿qué sentido tiene si es que ya hay sanciones volver a legislar respecto a lo mismo? Por eso, ya yo está creo sancionado. por eso en eso comparto que puede ser un error político tratar de establecerlo. Lo que pasa es que la reacción, quizás una mala reacción, lo que se debería haber hecho, bueno, si ya está regulado, tenemos que exigir que el cumplimiento, porque lo que sí estamos de acuerdo y hay un consenso es que estamos frente a hechos ilícitos, frente a delitos que no están siendo perseguidos y que afectan los derechos de las personas. Entonces, bueno, ese bien protegido no puede ser olvidado en función de que yo considero, o algún fiscal o cualquier persona, no solo los fiscales necesariamente son los que filtran, puede ser un abogado de una parte. Aquí no estamos haciendo cargo de un tema. Eso es lo que se quiere sancionar, se dice. Sí, porque habría que especificarlo bien, porque ¿qué pasa si un abogado de una parte tiene acceso al expediente con reserva y hace una filtración también parcial con el objeto de mejorar su posición? Claro. Hay un discurso, y aquí me alejo un poquito más de esto, que tiene que ver con necesariamente con los casos de connotación política, el ejercicio de la profesión. A mí me preocupa mucho cuando los estudios de abogados se empiezan a llenar de periodistas. ¿Por qué? Porque son los estudios que hacen la siguiente reflexión. Está lo jurídico, pero también está lo comunicacional. Y la comunicacional empieza a adquirir más peso incluso que lo jurídico. Y donde lo que yo necesito, no solamente tener una buena posición jurídica respecto a mi representado, la tradición de un abogado, sino que además tengo que lograr influenciar a los medios de comunicación. Tengo que lograr establecer un puente con ellos y para eso empiezo a contratar periodistas que empiecen a hacer una labor de lobby de mi causa. Entonces, yo creo que ahí ya empezamos a transitar en un ambiente que, más que transparencia, se empieza a parecer manipulación. ¿Por qué? Porque no existe ninguna igualdad ante la ley respecto de quién es capaz de contratar un gran estudio de abogados, ¿no es cierto?, donde va a tener un ejército de abogados y ahora un ejército de periodistas dispuestos a defender mi causa, ya no solo en los tribunales, sino también en los medios de comunicación. Francisco Vidal. Yo creo, fíjate, que lo que deberíamos hacer en esta materia no es modificar, es hacer cumplir las normas que existen hoy día. Y eso sería como la ecuación inteligente, porque claramente en el estado sospechoso de la opinión pública, esto se ve como, así, además lo dice la Asociación de Fiscales, se ve como una protección. Ahora, el imputado, el investigado requiere protección. Bueno, cumplamos las normas que hoy día existen, porque efectivamente tiene razón Gonzalo. Hoy día la lucha no es solo jurisdiccional, es política y comunicacional. Claro. Mira, hay un caso que es bien poco simpático para la opinión pública, pero yo lo voy a reivindicar siempre. Hay un ser humano que fue destrozado políticamente. Tombolini. Fue absuelto por la Corte Suprema. O por un ejemplo concreto. Pero fue proceso antiguo. 5 o 6 años en la horca pública. Y hay muchos casos más. Sí, bueno, pero pongo ese ejemplo que es uno de los más conocidos. Un caso político, pero los casos normales... Los casos normales son muchos. Que yo creo que este es un caso típico que demuestra la urgencia de discutir en serio cómo reponemos una cierta fortaleza institucional perdida. Porque yo tengo la impresión de que estamos en el peor de los mundos. Es cierto, vivimos en la sociedad de la apariencia y aparecer ya se ha convertido en un afán compulsivo, patológico, a mi juicio, para mucha gente. Pero ojo, no solamente para la gente de la farándula o para los políticos, como tendemos a verlo en las caricaturas simplistas. Yo no voy a angelizar a los fiscales.
Estoy demasiado curado de espanto de lo que he visto en esta sociedad. Al principio de la transición eran los políticos, antes habían sido los militares, luego los empresarios. Los curas. Bueno, los curas. Entonces, los fiscales son seres humanos como cualquiera de nosotros. Y hay de todo. Y también hay gente vanidosa, hay carreristas, hay gente que se da cuenta que estar en la televisión, sobre todo en cuadros donde se ha llenado de energúmenos muchas veces y de barras bravas por actitudes que han pasado, que justifican una indignación, pero que muchas veces no una indignación serena ni propositiva, se dan cuenta que la popularidad te puede llevar lejos. No solamente desde el punto de vista de cargos públicos, sino que de dinero en estudios jurídicos que pagan muy bien, o en asesoría, o prestándose incluso como rostro para defensas penales justamente de gente de mucho dinero. Creo que han habido excesos. No me cabe duda que han habido excesos en algunos casos. Por ejemplo, si entregar la contabilidad completa de una empresa con los efectos de poner bajo la sospecha a cualquier persona que alguna vez haya tenido un vínculo político, sabiendo que eso no va a llevar a ninguna investigación penal, a mí me parece un exceso. He conocido otros casos de mucho menor cuantía pública que demuestran esto que estoy viendo. Pero, perdón, ¿por qué digo que es el peor de los mundos? Porque junto con esto tenemos un fenómeno muy complejo, porque en mi opinión aquí había un intento transversal de defensa corporativa por parte de gente que sintió, no sé por qué, que en una sociedad democrática no solo es posible eludir las responsabilidades penales, sino que incluso las responsabilidades políticas. Y esto contamina el debate. Eduardo, una mirada interesante. Vamos a seguir conversando, pero tenemos que hacer una pausa porque ya nos está esperando nuestro invitado de hoy, el nuevo presidente de la Cámara Baja, el diputado Osvaldo Andrade. Así que vamos a estar conversando de este y otros temas, por supuesto, con él. Vamos a la pausa y volvemos. Bien, ya estamos de regreso en Estado Nacional. Estamos con nuestro invitado de hoy, el nuevo presidente de la Cámara Baja, el diputado Osvaldo Andrade, que estaba ansioso por ingresar al panel. ¿Cómo está, diputado? Muchísimas gracias por acompañarnos este domingo. Gracias a ustedes. Vamos a empezar a conversar, pero antes los voy a invitar a revisar el relato de la semana con algunas de las noticias de los últimos días y luego comentamos aquí con nuestro invitado. La Cámara elige a su nuevo frontman. Ahí el secretario cuenta los votos, como poniéndole suspenso al asunto. Porque claro, como todos ya sabían, ¡oh, sorpresa! Presidente, el diputado señor Osvaldo Andrade. La Cámara Baja es encabezada desde esta semana por un empoderado Andrade. He tomado, por ejemplo, la decisión de no tener escolta. Creo que es un privilegio que no le veo sentido. Pero no es el único hecho estremecedor de los últimos 7 días. Así que no se atore con sus huevitos, que aquí viene el relato de la semana. El relato de la semana. Aprovechando que Obama estuvo aquí cerquita, allende los Andes, hablamos con familia 100% trasandina. ¿De qué lugar de Argentina? Buenos Aires. Ella es tu hija, me imagino. Sí. Si vas caminando por la acera con ella y ella baja el pie a la calle, tú le dices, no pongas un pie en la calle, es peligroso por los autos. Sí, ya sabes que no. De la manito y por la vereda. Y argentinos lo tienen clarísimo, pero en Chile... Nos dijimos desde un principio que íbamos a estar con un pie en el gobierno y un pie en la calle. Y eso no implica deslealtad en ningún momento, sino que significa profundizar y cumplir lo que se comprometió en un comienzo, que son las reformas. Después del desayuno, sí. ¿Tú no habías comido nada antes en la casa? Ya. Llegué a mi casa, me levanté y vine a apoyar. Luego de eso, por cierto, un pie en la calle pone el PC. Quisimos hoy día respaldarlo acá en Valparaíso, que es el lugar que podemos, sin faltar a nuestros deberes de diputados en la Cámara. Junto al clamor de trabajadores que bregan en marcha de la CUT porque reforma laboral llegue al puerto prometido. En estas condiciones el PC se puede ver desmejorado, entonces, ¿qué debiera hacer? ¿Irse del gobierno? No, lo que tenemos que hacer es unirnos todos aquellos que efectivamente queremos cambios para evitar que esos grupos minoritarios conservadores impongan su criterio. Hasta que acto seguido y a pesar de la oposición comunista en ese punto, el gobierno salva en la Cámara las adecuaciones necesarias de su reforma laboral y define consensos para los temas que sí pasan a comisión mixta. Trabajamos todos para construir acuerdos y no para imponer visiones particulares. Un logro para el gobierno que con esto consigue
Todo en semana donde irrumpe Mauricio Valero vinculado a Natalia Compañón al mando de Cabal. El peor error cometido es con quien uno se vincula. Un tipo que de una sentada contradice todo lo declarado antes por Compañón y le atribuye conocimiento en cada uno de los movimientos del emprendimiento conjunto. Desmiente absolutamente, categóricamente, lo planteado por Compañón en su declaración tanto en la Fiscalía como ante el Servicio de Impuestos Internos. Eso es relevante para efectos del dolo con el cual se obró en los eventuales delitos tributarios. Lo que es negado por la defensa de Compañón y abre un nuevo capítulo en el bullado caso. Todo en semana donde la palabra del brazo derecho de Bachelet del Interior deja sensación extraña por comentarios que le desmarcan del gobierno en la causal de violación a puertas de la discusión de aborto en el Senado. Si fuera parlamentario respecto a la tercera causal estaría en un momento de duda. Lo que dejan hacer un cúmulo de voces en la arena política. Yo espero que la postura y el planteamiento del ministro Burgos se respete. Lo que le corresponde a los ministros es apoyar la agenda legislativa del gobierno, de la presidenta Bachelet, y no dificultarla. Y otro cúmulo de voces en Palacio. Si gritan, no lo pongamos nota, pero podemos calmarnos un segundo. Todo el mundo tiene opiniones sobre las cosas, pero el gobierno expresó su punto de vista en este proyecto de ley. Con la postura de la Casa de Gobierno. Y todo en semana en que desde ese mismo gobierno la presidenta sin vacilación habla fuerte y claro sobre los logros del Ejecutivo. Una dotación mayor de ambulancia que va a seguir creciendo, ¿no es verdad? Nos va a permitir justamente responder de manera más rápida, más eficiente a las necesidades de la gente. Y con eso... Perdón. Agua. Estamos listos. Gracias. Bien, parte de los temas de esta semana que comenzamos a conversar con el diputado Osvaldo Andrade. Partamos por el tema de la reforma laboral. Diputado, ¿usted cree que ya no es un problema el tema de las adecuaciones necesarias? ¿Dejó de ser un concepto ambiguo, confuso, que puede prestarse ahí para distintas interpretaciones, como usted creía? No, es un problema y se va a prestar para distintas interpretaciones, de eso yo no tengo ninguna duda. ¿Y por qué votó a favor entonces? Porque eso permitió llegar a un acuerdo y reponer algo que a mí me parecía una atrocidad, y es que no hubiese negociación colectiva del sindicato interempresa. O sea, ¿se negoció una cosa por otra? Se conversó, se dialogó y se llegó a un acuerdo. Nosotros siempre dijimos que había que llevar 4 cosas a la mixta, 4 cosas que nos parecían evidentes retrocesos: subcontratación, sindicato interempresa. Yo tenía otro tema con los grupos negociadores y eventualmente si estos trabajadores vinculados con un convenio colectivo entraban en una negociación interempresa y algo más que no recuerdo. Obtuvimos eso y eso significó sí votar favorablemente la adecuación necesaria. Ya, así es. Pero usted Yo cree entonces sigo que pensando, va a ser además, un problema a la hora de la aplicación. Sí, primero porque no es un concepto que está en lo laboral, es algo nuevo y se va a prestar para interpretaciones tanto de la Dirección del Trabajo como para la judicatura laboral. Quiero advertir, por ejemplo, que ya en diciembre tuvimos un fallo que respecto a estas mismas cosas, las mismas cosas, ¿no? Se señalaba que había un espacio de reemplazo interno y yo tengo esa misma convicción. Pero, ya digo, a mí me parecía que correr el riesgo de adecuación necesaria que de todas maneras se iban a aprobar y quedar sin negociación interempresa era francamente mucho más complejo. Y además tuvimos la oportunidad de incorporar en el tema de la negociación del sindicato interempresa que los sindicatos se organicen por rubro o actividad, que para mí es un gran logro. Y esos 4 temas que van a ir a comisión mixta. Ahora, ¿de quién fue el error de haber impulsado el concepto de las adecuaciones necesarias? No, yo no creo que sea un error. Yo creo que lo que había era personas que legítimamente entienden que el reemplazo interno es adecuado que exista y otros que no. Y en consecuencia se buscó, desde los que entendían que era bueno que hubiese reemplazo interno y que exista reemplazo interno, se buscó una nomenclatura que es extraña para el mundo del trabajo, que es esto de las adecuaciones necesarias. Usted comprenderá que se hace muy difícil explicar por qué son necesarias las adecuaciones necesarias para que los trabajadores que no están involucrados en la huelga puedan cumplir las labores convenidas en sus contratos. Esa es de las cosas más extrañas que yo he escuchado, pero bueno, así se explicó y yo más bien voy a confiar en la judicatura
¿Y faltó ahí transparencia a la hora de la discusión respecto al reemplazo de huelga interno? No veo por qué. A la hora de configurar esta figura, que además tuvo distintas interpretaciones de parte de un ministro y de otro, de la ministra Rincón y del ministro Valdés. La mejor demostración de que hubo mucha transparencia es que hubo distintas opiniones al respecto. Tal vez lo poco transparente o lo opaco habría sido haber uniformado un criterio cuando no lo había. ¿Y usted queda satisfecho? Yo nunca voy a quedar satisfecho en estas cosas. Y de mi intervención en la sala señalé que estas cosas siempre generaban momentos muy críticos, pero que había que salir de ella, pero que la agenda laboral, inmediatamente firmado este proyecto, yo le puedo nombrar 20 proyectos más que están en curso, entre ellos algo que atañe a su gremio, que es el artículo 22, para que tengan jornada de trabajo alguna vez, por ejemplo. Qué bueno. Entonces se da cuenta que hay cosas por hacer. Bien, pues, Gonzalo Miller. Sí, diputado. Respecto de lo que pudimos ver de la reforma laboral, yo vi, a usted le tocó debutar además como presidente de la Cámara, Así exactamente en esa votación. No sé cuántas veces tuvo que paralizar el debate. 3. 3 veces, algunas por agresiones hacia los parlamentarios. Una. Y usted ha dado en un punto, en este debut, ¿no es cierto?, como presidente de la Cámara, de por qué se eligió un lenguaje que en el fondo esconde la posición. ¿Por qué no hablar directamente de que la gente que está impulsando la lógica de la adecuación necesaria, lo que quiere es de que, al igual que en la gran mayoría de los países de la OECD, haya reemplazo interno? Es decir, para que lo entiendan en la casa, que habiendo paralización en una empresa, parte de sus trabajadores puedan realizar su jornada de trabajo. Y puedan cumplir funciones en la funciones empresa. que están realizando lo que sí están en la web. Claro. Se puede haber reemplazo, pero con los mismos trabajadores, es decir, que Eso. no lo que hasta ahora ocurría, que se podían traer y reemplazar a trabajadores desde afuera. Reemplazo externo. Y se avanzara hacia el reemplazo interno. Es decir, dentro de la misma gente que está en esa empresa, cumplan distintas funciones. Entonces, ¿por qué? Porque lo conversábamos la semana pasada a propósito de otro tema, pero es quizá también aquí una señal de este debate un poco extraño para las personas, porque terminamos todo el debate en torno a la adecuación necesaria, y para el ciudadano es decir, bueno, ¿y qué significa eso finalmente? Son posiciones distintas, son matices. Imagínense el rigor. Si usted dirige una corporación que debiera tener una preocupación permanente, ¿no es cierto?, poder cuidar su imagen ante la ciudadanía. Y resulta que la ciudadanía ve que, primero, el concepto de lo que esconde son posiciones distintas, abiertamente distintas, reemplazo interno o sin reemplazo. Esas son las dos posiciones. Y además, la última salida es decirle, bueno, dejémoslo a los jueces. Es decir, vamos a hacer una ley que no es capaz de establecer con certeza lo mínimo que se le pide a una ley, establecer con certeza, y lo que hace es decirle, dejémoslo lo suficientemente vago para que sean los jueces los que vayan determinando caso a caso. O sea, dejamos en la incertidumbre al mundo del trabajo respecto de esta situación. Entonces, no es un error permanente en nuestra política, y en eso el Congreso un poco ha ayudado a que los conceptos que se terminan utilizando más se esconden en el debate que explicitarlo. Bueno, primero 2 precisiones. Uno, yo tampoco tengo problemas con el reemplazo interno, pero con negociación ramal. Claro. Si usted está de acuerdo conmigo en eso, avancemos en las 2 direcciones y firmamos un acuerdo aquí si usted quiere. Al tiro. O sea, entonces usted no debería estar conforme con lo que salió, pero ni por uno ni por otro. Pero permítame, porque como siempre se arguye que la OCDE, qué sé yo, como que fuera una imagen, ya está bien. En la OCDE, en los países de la OCDE están sujetos a una relación colectiva del 80% de los trabajadores, son finalmente beneficiados. Y en consecuencia, si queremos, este es un debate que tuvimos en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, así que para que vea cómo los tiempos pasan, pero las cosas quedan. Si queremos establecer los estándares internacionales en materia laboral, yo no tengo inconveniente, pero completo, no una partecita nomás, porque eso sí es una frescura. Segundo, en materia laboral, para los que no están al tanto, estas cosas son bien normales. Por esa razón es que, paradojalmente, la Dirección del Trabajo tiene facultades interpretativas a través de sus dictámenes, precisamente porque los temas laborales están siempre muy sujetos a la casuística. Ya sea porque los sistemas productivos van cambiando y también porque la imaginación de los abusadores también es muy variable, es muy interesante. Ahí hay mucha creatividad. Créame que la incertidumbre en los abusadores provoca mucha creatividad en materia de truchería y qué sé yo. Mire lo que nos pasó con la jornada de los trabajadores del comercio, mire lo que nos pasó con la semana corrida. Podría darle infinidad de ejemplos al respecto. Así que no es extraño que en materia laboral haya una interpretación administrativa. Y hoy día hay una interpretación de los tribunales del trabajo que ha provocado mucho estupor precisamente en los abusadores.
Porque paradojalmente las normas las interpretaciones que ha hecho los jueces del trabajo hoy día, a diferencia del pasado cuando teníamos una sala completamente pro empleador, lo que ha pasado ahora es que se ha empezado a aplicar, en mi opinión, y esta es mi opinión, la correcta doctrina. Así que no es extraño que muchas de estas cosas finalmente sean objeto de interpretación. Fíjese usted que en materia del sector público, los trabajadores del sector público se le están aplicando normas que son de carácter internacional, que afectan a públicos y privados. Y esto va a provocar un cierto colapso si no nos preocupamos pronto de legislar en materia de negociación colectiva y derecho a huelga en el sector público, por ejemplo. Así que no es tan extraño. Ahora, por último, efectivamente a mí el concepto de ecuación necesaria me es incómodo, porque no sé lo que significa, ya le digo la interpretación. Lo que se declaró como tal es una cosa extraordinariamente rara. Y si no sabe usted... Gracias por lo que trasuntan sus palabras, se lo agradezco por el carácter que me da. Pero fue ministro del Trabajo, que ha dedicado al tema, y que hoy día está presidente de la corporación. Debo ser de los pocos parlamentarios que debo haber estado en negociaciones colectivas realmente, y no desde la teoría, y lo que me da una cierta satisfacción. Y claro, esto va a ser motivo de interpretaciones. Lo dije entonces y lo reitero. Ahora, cuando se buscan mecanismos de acuerdo, efectivamente se recurre a mucha creatividad. Diputado, ¿y cómo usted ve la posibilidad de que el proyecto llegue al Tribunal Constitucional? Va a llegar de todas maneras. ¿Hay vicios o elementos que puedan ser considerados en el tribunal? No, va a llegar de todas no maneras. Va a llegar de todas maneras porque ya está anunciado por la derecha. Una de las cosas que uno encuentra con mayor frecuencia hoy día en la Cámara desde hace un tiempo esta parte, que vamos a ir al Tribunal Constitucional, debe ser de las frases más utilizadas en todos los proyectos, no solo en esto. Se transformó casi en una muletilla para algunos. ¿Pero cree usted que hay elementos de inconstitucionalidad en alguna parte del proyecto de reforma laboral? Yo tengo laboral? una duda respecto para decirlo con franqueza, en relación a la extensión de los beneficios. De hecho, propuse un mecanismo que no resuelve el problema, pero lo minimiza, que tenía que ver con trasladar la extensión del beneficio con posterioridad a la firma del contrato colectivo, de forma tal de que fuera beneficio para todos los trabajadores, pero después de un tiempo, cautelar que el dueño de los beneficios sea el sindicato y que terminemos con el polizonte y el que sea la coche guagua, perdónenme lo coloquial del lenguaje, sobre todo en estas fechas, ve que me es difícil salirme de irónico, pero propuse una fórmula que no fue recogida, entiendo que a la CUT no le gustó, entiendo que al gobierno no le gustó, parece que no le gustó a nadie excepto al que la propuso, pero quedó allí. Catalina Parot. Diputado, bueno, primero desearle éxito en las nuevas tareas que asume y que ojalá logre dominar como dice usted, su carácter de repente un poquito. El presidente Piñera me mandó un WhatsApp, ¿cómo se llama esto? Que me dijo que ojalá este cargo me permitiese controlar el carácter indómito. Yo lo sentí como un halago, así que se lo agradezco. Oye, bueno, yo lo quiero llevar también a la reforma laboral a dos puntos. Uno, primero porque yo creo que existen varios estudios en Europa, hechos por el Eurofound del 2013, y que hablan de que en Europa se están constituyendo esto que aquí en Chile se llaman los grupos negociadores dentro de la empresa, y que basta con 1/5 de los trabajadores, independiente del número de trabajadores que tenga la empresa, para poder negociar condiciones directas con el empleador. Y acá en Chile se está volviendo a lo que es la titularidad sindical y que usted recién planteó que podría tener algunos cuestionamientos con esto de extender la extensión de los beneficios y que para que fuera necesario necesitaba del acuerdo del sindicato. Segundo, en el caso de la negociación ramal. En el caso de la renegociación ramal, también este estudio, hecho como le digo en el 2013, habla de que se ha producido una tendencia desde la centralización de las negociaciones hacia una descentralización de estas negociaciones, más a considerar lo que está sucediendo al interior de cada empresa, porque estas negociaciones ramales lo que hacen es obligar a que empresas que tienen realidades completamente distintas en materia de productividad, en materia, etcétera, terminan generando una situación que obliga a empresarios medianos, por ejemplo, frente a empresarios grandes, a tomar condiciones respecto de los salarios y respecto de otros beneficios que realmente producen una distorsión muy grande a lo que es la negociación dentro de la empresa. Entonces, y además, en esta nueva ley tampoco se consideran ciertos elementos que yo creo que son fundamentales en materia laboral. Por ejemplo, la incorporación masiva de la mujer al trabajo obliga a actuar con mayor flexibilidad y establecer flexibilidad en los contratos de trabajo. Y no unánime, porque cada mujer, cada familia tiene su propia realidad. Pero para eso van a necesitar la autorización del sindicato.
No nos olvidemos que en España, cuando existió la crisis del desempleo, en los jóvenes y en las mujeres, en los jóvenes especialmente, llegó al 45% del desempleo. 55. Yo me acordaba que era el 45, pero pongámosle 55. Entonces, si realmente vamos a volver a una legislación que recoge una sociedad donde la productividad era básicamente en empresas que no son empresas de servicio como las de hoy o empresas de conocimiento como las de hoy, mi pregunta es ¿por qué se dejaron estos temas fuera que son tan fundamentales para el gran porcentaje de trabajadores? Y por último, ¿por qué no se reconoció en alguna institución dentro de la empresa distinta que no vaya por el camino de la negociación colectiva donde hay un encuentro social entre trabajadores, entre empleadores, entre administrativos, etcétera, donde se produzca un encuentro, más que avanzar solamente en una línea de enfrentamiento dentro de la empresa? Diputado. Hoy día la extensión de beneficio es solo a la voluntad del empleador. Y pasa a la siguiente situación. Los trabajadores que negocian colectivamente, si no llegan a acuerdo, van a huelga. Durante la huelga, como usted sabe, no se pagan las remuneraciones y, por supuesto, tampoco los beneficios de otra naturaleza. Y finalmente se termina. Se firma un contrato, el que este sea. El empleador hoy día tiene la facultad de extender los beneficios de estos que se sacaron la ñoña trabajando y sin paga a aquellos que no fueron parte del proceso. Eso se llama el efecto polizonte. Que son también trabajadores. Free rider. No tengo ninguna duda. Pero no fueron parte de la negociación. Esto es solo voluntad del empleador hoy día. Y en consecuencia, una buena manera de evitar que la gente se sindicalice es por esta vía, evidentemente. Lo que está haciendo el cambio es que hoy día esto va a ser materia de un acuerdo entre el empleador y el sindicato. O sea, tiene que haber una política explícita de extensión de beneficios. Así está quedando. Segundo, respecto a la ramal, y cuénteme, y la ley sobre trabajadores de casa particular, ¿qué es? ¿Y la de los futbolistas, qué es? El comercio. ¿Y lo del comercio, qué es? ¿Y los panificadores, qué es? ¿Y el Sinami, qué es? Son negociaciones ramales. ¿La de los basureros, qué es? Sí, pues ramal. Sobre condiciones mínimas. Bueno, pero ¿y quién dice lo contrario? Le digo algo más. ¿Y la del sector público, qué es? Sí, eso. Bueno, es que entonces terminemos con esta hipocresía de que en Chile no se puede hablar de ramal porque es el demonio, y la estamos haciendo todos los días. Se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet, se hizo en el gobierno del presidente Piñera, y se ha vuelto a hacer en este gobierno, y se va a seguir haciendo. El Sinami viene negociando colectivamente en forma ramal durante toda la dictadura. Los panificadores negociaron ramalmente durante toda la dictadura, y ahora me dicen que no se puede hablar en Chile de ramal cuando sucede todos los días. Entonces, esta es una de las hipocresías más grandes que hay en el ámbito del trabajo. Y respecto a las demás cosas que usted menciona, mire, yo desde que tengo uso metido en estos temas laborales, siempre he escuchado a los empleadores que para ellos lo más importante es la flexibilidad, porque eso les permite enfrentar las situaciones anómalas, las distintas circunstancias, y además les permite mejorar productividad. La clave de mejorar productividad según los empleadores es la flexibilidad. Bueno, esto, a propósito de lo que conversamos, se cambió. Ahora se habla de adaptabilidad. Y adaptabilidad pactada porque hace con el sindicato. Bueno, en este proyecto hay 4 alternativas de pacto de adaptabilidad. Y fíjense que todavía los empleadores siguen diciendo que no tienen las condiciones para mejorar productividad. Si se les está dando lo que ellos pidieron, no 1, 4. Y seguimos con la misma monserga. Entonces, aquí hay un problema. O no se entiende, o no se lee, o, mi tesis, no se quiere entender. Entonces, todos estos temas que usted menciona tienen que ver con estas cosas que están aprobadas en la ley. Y el último comentario a propósito de las mujeres. Fíjese usted que un tema clave para enfrentar el problema de la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, que es sabido por todo el mundo, es el acceso a la información. Porque cuando la mujer va al empleador y le dice, oye, ¿por qué este gallo que aparentemente hace lo mismo que hago yo, gana 87% más? Menos? ¿Por qué? Yo necesito la información, no se la puedo dar. ¿Por qué? Porque eso altera no sé qué cosa. Bueno, en el Senado, la planilla de remuneraciones, que es una información clave para estos efectos, quedó sin efecto. La votaron en contra. La vamos a reparar ahora en la mixta. Y esto es clave para lo que usted señala. ¿Que sea pública? Para los efectos de la negociación. Sin nombre, innominada, pero... porque de otra manera, ¿cómo la mujer hace presente sus derechos? Entonces, cuando se hacen cosas como que aquí nadie considera estas cosas, bueno, le estoy demostrando fehacientemente, con artículos concretos, que estas cosas están consideradas. Iván Linares. Sí, una de las cosas que llama la atención, y eso coincido perfectamente, dice, ¿por qué el empresariado sigue poniendo la proa contra este proyecto cuando, si uno revisa, hay una serie de materias que son las que han venido pidiendo y que están dentro de... Entonces uno dice, bueno, ¿será porque es un proyecto muy pro sindicato, como se ha dicho, o es una buena estrategia o una buena forma de negociar?
O sea, tengo cosas que están adentro y sigo destruyendo las que no me convienen durante la tramitación. Y mi impresión es que durante la tramitación del proyecto eso ha pasado. Los pactos de adaptabilidad y una serie de materias que los empresarios han planteado durante muchos años siguen ahí inalterables y toda la discusión se ha dado en torno a las materias que ya se han descrito acá. Entonces, creo que el empresariado, la organización empresarial han tenido una estrategia bastante sólida en esa dirección y la tramitación del proyecto ha mantenido completamente los que ellos plantearon, pero sí ha ido debilitando y modificando las posiciones de las situaciones que hoy día son más pro sindicato o pro trabajadores. Hay algo que dijiste que a mí me parece que es una diferencia total en la discusión y que es mucho más de fondo de la casuística de cada una de las cosas, sino que cuando se ha hablado aquí de los derechos de los trabajadores que están en huelga y los derechos de los trabajadores que no adhieren a la huelga. Y entonces en la discusión pública de las últimas 2 semanas se ha hablado mucho de que el derecho de huelga no puede estar, hoy día nadie lo cuestiona, pero el derecho del trabajador que no está en huelga a seguir trabajando es el que hoy día se quiere cautelar. Lo raro es que después eso se cautela no diciendo que él puede seguir asistiendo a su trabajo, puede seguir realizando sus tareas, y la gran diferencia, y ahí es donde no ha habido claridad, y yo creo que en eso tú, Osvaldo, has sido muy claro, en decir que si ese derecho del que no está en la huelga de trabajar pasa por ocupar el puesto del trabajo del que está hoy día en huelga. Esa es la gran diferencia. O sea, esa es la gran diferencia y ahí es donde cuando discutimos esto, los pactos y una serie de cosas dentro nadie entiende, es ese. Y hay una diferencia, hay una parte de los chilenos que creemos que la huelga se cautela donde el puesto de trabajo de la persona que decide estar en huelga nadie lo ocupa, y hay otros que sí dicen por diferentes vías. Antes era con personal contratado externo, hoy día moviendo personal dentro de la empresa que va a ocupar ese espacio de trabajo. Lo peor de todo es que se dice que es para cautelar el derecho de los que no están en huelga a seguir trabajando. Si eso se cautela mientras él pueda seguir haciendo su trabajo. Pero ¿por qué se cautela haciendo el trabajo de que está en huelga? Ahí lo que se está cautelando es el derecho del empresario y del dueño efectivamente de seguir operando la faena o el negocio y no el derecho de trabajar y se boicotea la huelga. Y creo que esa es una gran diferencia que no ha sido explícita, que en el debate parlamentario y en las discusiones de los diferentes ministros que han operado en esto no han sido categóricos y creo que no es algo resuelto aún en el proyecto, cuando ya estamos en comisión mixta. Diputado. Sí, bueno, sí, eso es así. ¿No? Y a propósito de esta otra denominación, que es que este es un proyecto pro-sindical. Mire, hoy día para constituirse como sindicato bastan 8. Con 8 personas se puede constituir un sindicato. Bueno, con el proyecto de ley se van a necesitar 8 que representen el 50%. Ajá. Eso va a significar que todas las microempresas no van a tener sindicato. Y no van a tener negociación interempresa tampoco, porque se le exige el mismo quórum. ¿Eso significa que se aumentan los obstáculos para formar un sindicato? Sí, con el nuevo reforma laboral. Es el dato concreto. Es el dato concreto. Sí. Se van a contratar menos trabajadores. ¿Puede explicar por qué? Por lo que ya le digo, porque como ya llevo algunos años en esto, y varios, les quiero decir, yo tengo claro que para avanzar en temas laborales uno avanza y retrocede. Y hay derrotas y triunfos. Y si me iban a aprobar las adecuaciones necesarias y me iban a rechazar las otras cosas, yo prefiero aprobarlas si me aprueban las demás cosas. No soy frívolo en esto. Es que el mundo del trabajo avanza así. Porque la revolución no se hace en la Cámara, ni se hace. Esto es paulatino. Por eso inmediatamente después de esto quiero que volvamos a discutir la subcontratación impropia. Y quiero que volvamos a discutir la polifuncionalidad, y etcétera, y las salas cunas, y le sigo nombrando. Y lo segundo que le quiero mencionar es lo siguiente. Y además, esto no había cómo rechazarlo porque los votos estaban, usted vio en el Senado, en el acuerdo, estaban todos los niños ahí arriba de la mesa cuando se llegó a este acuerdo. Y lo otro que se ha dicho que es muy contra pymes. Y fíjese que hay 18 modificaciones en beneficio de las pymes. Yo le quiero advertir que el estatuto, cuando se habla de las pymes y se habla del estatuto laboral, de lo que estamos hablando es de pérdida de derechos de los trabajadores, para que digamos las cosas como son. Para poder beneficiar a las pymes hay que disminuir, esa es la lógica que está instalada. ¿Ah? Entonces, cuando se habla de esto, es bueno que se tenga presente las 18 modificaciones que hay en favor de las pymes. ¿Sabe por qué? Porque vamos a terminar con un estatuto para los trabajadores y un estatuto para los trabajadores de las pymes. Y entre unos y otros van a haber diferencias, yo le garantizo, de pérdida de derechos de los trabajadores de las pymes. Y lo último que quiero mencionar, y a propósito de lo que se habla, fíjese que de los reemplazos, la subcontratación, esto no estaba en el proyecto original, esto se incorporó en el Parlamento. ¿En qué consiste la subcontratación? Que el mandante
Si la empresa contratista está en huelga, puede contratar otra empresa para que se siga prestando el servicio. Entre el mandante y la empresa hay una relación civil. Pero lo que no dice la ley, y hay que repararlo ahora, es que el mandante, yo, puedo contratar a los trabajadores que están en huelga suya directamente. O puedo contratar a otra empresa y esta otra empresa puede contratar a los trabajadores que están en huelga. Entonces, ¿qué peso tiene esa huelga? Bueno, esas cosas hay que repararlas, ¿se da cuenta? Eduardo Zafirio. Estaba esperando Eduardo. A propósito de atrocidades. Su... Yo tengo un par de comentarios porque creo que este debate es bien de fondo. Lo último que estamos leyendo ahora es que sectores del gran empresariado señalan que esta reforma los deja en una posición asimétrica a ellos. ¿Ah? La verdad es que yo les recomendaría la lectura de Adam Smith en La riqueza de las naciones. Tiene un texto expreso donde reconoce esto que a sectores políticos chilenos hiperideologizados les cuesta asumir, que entre el mundo del capital y del trabajo hay una asimetría estructural que incluso hoy día se ha profundizado por fenómenos súper complejos y que tienen muy desconcertado también al mundo del centro-izquierda, porque no son simples las soluciones a raíz de la precarización del trabajo y de la globalización. Entonces, lo que busca este proyecto es romper esas asimetrías, acercando un mayor poder, digamos, al trabajador asociado. Yo creo que está en el interés debiera estar en el interés de todos que los trabajadores en Chile se organicen. Yo creo que la experiencia histórica demuestra que un sindicalismo en una sociedad democrática, en la medida que el Estado no lo confronte, sino que le abra posibilidades, potencia al grueso de lo que es el liderazgo sindical de este país, sin duda alguna, que quiere diálogo social, que quiere negociación. No son ellos los que han visto cerrarse las puertas y no considerarlo. En tercer lugar, vinculado a esto mismo, sin duda que el mundo de hoy no es el mundo de las economías cerradas del año 70 u 80. Pero eso no puede ser una justificación para que nos tengamos que acercar, por ejemplo, al modelo chino, de precarización del trabajo y de explotación de la mujer. Está bien, si yo no digo que eso ocurra, lo que pasa es que cuando el tema es flexibilicemos, en el fondo precaricemos, sin sindicatos, sin prácticas no abusivas, al final tú aquí empiezas a competir con aquel que precariza más a los trabajadores. Y eso hoy día está pasando en esta sociedad llamada, entre comillas, comunista, que es China. A mí me interesa que los trabajadores se organicen. Tengo mucha confianza, además el nivel de responsabilidad política que ha mostrado el mundo del trabajo organizado en estos 26 años desde que recuperamos la democracia extraordinario. Sí tengo dos puntos que plantearle a Osvaldo Andrade y que pueden explicar estas tensiones. El primero yo creo que es estructural y de aquí hay que sacar lecciones hacia adelante, en mi opinión. Estos temas yo creo que no fueron conversados con la profundidad que se requería al interior de la nueva mayoría en el programa. Y son temas súper clave, no es el único, porque obviamente para la identidad de izquierda, incluyendo el Partido Socialista, este es un tema decisivo, tan decisivo entre paréntesis como el tema del aborto para los demócratas cristianos, o para algunos demócratas cristianos. Y probablemente el tema del sindicalismo también para algunos socialistas, porque la cosa está bastante fluida. Entonces aquí no pueden haber zonas grises, porque esto potencia conflicto. Y en segundo lugar, a mí me parece que la actitud no solo fue madura desde el punto de vista de lo que se está jugando, sino que quiero señalar otra cosa desagradable. En Chile hay una amenaza de desempleo en los próximos años por la ralentización económica. Sí. Y esto hay que decirlo. Y esto puede ser muy complejo para quienes gobiernan, pero sobre todo para el sistema político. Yo quiero pasar un solo dato. La situación brasileña jamás habría llegado a los extremos en medio del cinismo político que hubo en esa sociedad durante 25 años para tolerar una escala inimaginable para nosotros de corrupción sin las consecuencias de una crisis económica después de 25 años de bonanza. Entonces, aquí hay un elemento muy clave. Es obvio que la nueva mayoría está en una situación compleja desde el punto de vista del manejo comunicacional. Lo prueba lo que ha ocurrido con las reformas. Yo creo que avanzar y confiando en que los tribunales no van a debilitar el derecho a huelga, que debiera ser el principio central en el tema de adecuaciones necesarias,
yo creo que también tomar prudente distancia de lo que va a ser o ya está haciendo el discurso de la derecha de que esta reforma va a provocar desempleo, en circunstancias que lo sorprendente ha sido que en medio de todo el ciclo económico que está viviendo América Latina y partes del mundo, el empleo en Chile haya resistido. Diputado. Yo creo que efectivamente nosotros tenemos que, bueno, y es parte de lo que yo he llamado el nuevo trato, ¿no? Tenemos que mejorar nuestra tarea prelegislativa y eso implica ir un poquito más al detalle de los proyectos que nos estamos planteando de forma tal de evitar que la controversia sea cuando estamos en medio de su tramitación. Pero creo que además, y yo espero que en el encuentro del día lunes, pues yo, de conclave, le ponen un poquito mucho, no es para tanto. Una 11. Exacto. Bueno, ojalá sea 11 con alguna cosita que no sea solo agua, pero... Es que es la crisis de TVR. Yo sé, esto es la política de autoridad de solar y supongo. Pero creo sí que no tenemos un adecuado modelo para enfrentar y resolver nuestros conflictos y nuestras diferencias de opinión. Y eso es, en mi opinión, debiera ser previo a la tramitación de los proyectos. Yo creo que si bien es cierto, al final nos ordenamos y al final las cosas se han podido aprobar, el grado de dispersión o de a veces de controversia interna es tal vez excesivo. Y yo siento que esto es un problema político, no un problema de método, ¿sí? Porque cuando una coalición que se precia de tal o que aspira a serlo y que además aspira a seguir siéndolo, muestra tantas dificultades ante la opinión pública, deja de ser atractiva. Bueno, y quiero preguntarle justamente de uno de los proyectos también clave para el gobierno y las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Burgos, quien dijo, si yo fuera diputado respecto de la tercera causal de violación, estamos hablando del proyecto de despenalización del aborto en 3 causales, estaría en un momento de duda. ¿A usted le parece prudente de parte del jefe de gabinete referirse así a un proyecto que, como decía, es considerado clave dentro del gobierno? El proyecto de despenalización de la interrupción del embarazo, las 3 causales, ha generado un debate intenso, apasionado. A nivel parlamentario. Sin lugar a dudas, con intervenciones que anduvieron entre la coprolalia y la simpatía. Pero yo le pregunto aquí por las palabras de un ministro. Le voy a contestar. Pero es que él dio la respuesta. No es diputado. Y en consecuencia él tiene que asumir su condición de tal. Y yo creo que desde ese punto de vista, y en consecuencia es una opinión perfectamente respetable. Pero mire, cuando uno cumple tareas de esa envergadura, a veces es mejor callar. ¿Debería haberse quedado callado en este sentido? Algunos de los que estamos en esta mesa hemos vivido este proceso. Es un buen ejemplo que coloca Osvaldo, ¿eh? Nosotros lo vivimos como colegas. Pero han habido ejemplos, pero yo quiero recordar que presidentes demócratas cristianos fueron desautorizados, por ejemplo, por el expresidente Ricardo Lagos, siendo ministro de Obras Públicas. Entonces, no vengamos a decir que, o sea, la izquierda tiene mucha atención en lo que pueden ser los problemas de la DC. No es un tema de la democracia cristiana. No, pero el tema estamos hablando de Burgos, digamos. Yo tengo una opinión. Sí, pero en su calidad de ministro. Bueno, y el presidente Lago era ministro de Obras Públicas. Por eso, no tuvo ningún problema en discrepar. ¿Usted, diputado, cree que hubiese sido más prudente que no hubiese dicho esa declaración al ministro Burgos? A ver, pero para hacerme cargo de lo que no pensé que iba a provocar. No, para mí esto es una conducta de todo. Usted me pregunta por Burgos, pero si me hubiera preguntado por un ministro socialista habría dicho exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque cuando uno es ministro, asume ese privilegio y asume también esa consecuencia. Entonces esto no es nada contra un partido en particular, y menos contra Burgos, con el cual además tengo una relación bastante amistosa. Creo que en este gobierno han habido otros ejemplos también de desafortunadas palabras de otros ministros y siempre he mantenido la misma opinión. Y lo mismo sucedió antes. Lo que digo es que desde mi experiencia, lo que le puedo transmitir es que hay momentos en que uno tiene que saber callar también. A veces el silencio es más elocuente que una expresión. ¿Y no da cuenta de una relación complicada del ministro Burgos con la presidenta o con el gobierno si se suma al capítulo del viaje a la Araucanía y otros? Esto se hace tanta historia, estas cosas, si esto es re simple. Los ministros tenemos una característica, está en los términos de referencia. Uno es de confianza. Mientras esté allí, tiene confianza. Cuando ya no tiene confianza, se tiene que ir. Mientras el ministro Burgos está allí,
goza de la confianza de la presidenta y para mí eso es suficiente. Lo demás, oiga, hay tanta teleserie en la televisión como inventar otra más. ¿Para qué? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, mientras él está allí y por lo demás colaborar, tendrá toda nuestra colaboración porque es el ministro del Interior de la presidenta Bachelet. Si mañana hay cambio, habrá cambio y será otro cuadro. Pero mientras eso no suceda, no nos inventemos nosotros mismos cuentos. ¿Para qué? Francisco Vidal. Oye, varias cosas. Lo primero es reconocer a Osvaldo Andrade, porque fuimos colegas de gabinete en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que es el impulsor de la reforma laboral, en versión 1 y en versión 2. Las cosas hay que reconocerlas también. Además, yo me sentía aliado de este muchacho. Y eso murió el 31 de agosto del 2008, porque el ministro Velasco dijo que no, porque estamos entrando a la crisis de los sinvergüenzas de Wall Street. Afortunadamente el programa lo tomó con fuerza, para no lardear con datos, hay uno solo nomás. La derecha y algunos de los nuestros miran a Europa todo el día. Y es bueno que Osvaldo recuerde, el 80% de los trabajadores negocia colectivamente de una u otra forma en Europa. ¿Saben ustedes cuándo negocian en Chile, de acuerdo a la última encuesta del Ministerio del Trabajo? El 5,8. El 5,8 de cada 100 negocia colectivamente. O sea, la necesidad de la reforma laboral era imprescindible. Y creo que hemos avanzado en la titularidad, en la extensión de beneficios. Pero mi pregunta al presidente de la Cámara va a ser desde la política. Yo creo que en esta vuelta nosotros, nueva mayoría, dimos un numerito. ¿Cuál de todas? No se suba por el chorro en la UDI. Está en la UTI, de acuerdo a la hermana Jaime Guzmán. Más preciso para que pueda entender el presidente Lago. En esta vuelta... en esta vuelta la reforma laboral, yo creo que, y mañana es un buen espacio para los que van, de hacer la autocrítica correspondiente. Yo creo que tuvimos vacilación en el gobierno, particularmente en el tema de las adecuaciones necesarias. No nos hagamos los lesos. Mira, dos ministros con dos versiones. ¿La adecuación necesaria versión Rincón o la adecuación necesaria versión Valdés? Entonces, es evidente que ahí tuvimos un error. Llevamos la autocrítica. Tenían duda igual que Urbo, con temas complejos. ¿Te fijas? Por eso que hay que mirar el conjunto de lo que Pero está cuando uno pasando. está en la moneda, no está en un seminario, Eduardo. Cuando uno está en la moneda, tiene que conducir. Cuando uno está en la moneda tiene que tomar decisiones. ¿A quién le estás hablando? ¿A la presidenta? ¿A quién le estás hablando? No, al gobierno, al colectivo. El gobierno hay una presidenta. Bueno, y tomó la decisión pero miren lo que terminamos. Entonces yo creo que la autocrítica tiene que ver que el gobierno no puede tener vacilaciones en sus proyectos de ley, ni puede estar sujeto a la interpretación de sus aliados. Porque el segundo número que nos pegamos, y le han dado como caja al Partido Comunista, que son 6 diputados, pero yo seguí la votación ese día completita. Y resulta que contra las adecuaciones necesarias votaron 36 diputados. Que ahí estoy seguramente sumando a Boric, a Jackson, pero de 18 diputados socialistas, creo que 6 votaron contigo. Se quebró. En el caso de mi partido, yo no sacamos la cuenta, pero claramente había posiciones distintas. En la democracia cristiana, entre escuchar a Fachaí, jefe de la bancada, y al René Zaffirio, eran pero dos mundos distintos. Entonces lo que quiero decir es que aprendamos de esta lección un buen proyecto, un necesario proyecto, que tiene la base de lo que decíamos, en el absoluto desequilibrio entre el factor capital y el factor trabajo en la negociación, en la precariedad de nuestros trabajadores que negocian menos del 6%. Quiero decirle que hace 2 años la penúltima encuesta del Ministerio del Trabajo era el 7,8%. O sea, aún más, hemos bajado en la tasa de negociación colectiva de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo le pregunto a Osvaldo, yo creo que mañana es un buen momento, a partir de la lección que nos dejó la reforma laboral, la reunión de la presidenta con los jefes de bancada y con los partidos de la nueva mayoría. O sea, tú tienes razón, Osvaldo. Cuando la opinión pública nuestra, nuestro voto duro, con el que le vamos a ganar a ustedes 4-0 en octubre. Vamos a ver, no se adelante. Ve este espectáculo, ve a Tucapel Jiménez de mi partido versus otro de mi partido, ve a 6 socialistas versus 12 socialistas, ve la contradicción entre René Zaffirio y Fachaí como jefe de bancada, tiende uno a perder entusiasmo, por decirlo menos. Entonces,
Creo que hemos hecho muchas cosas positivas, hemos cometido errores, pero en este caso, algo redondito que está en el programa, que hace a la identidad máxima de una coalición de centro-izquierda como es los derechos de los trabajadores organizados, no podíamos habernos dado esta división que tuvimos. ¿La concertación no era de centro-izquierda? De centro-izquierda. ¿Y por qué no hizo nada en 30 años entonces? Bueno, hicimos la reforma con él en el 91, hicimos varias más. El ministro de Trabajo, Osvaldo Andrade, avanzó lo que pudo. Diputado, volviendo a lo que decía Francisco Vidal, ¿de quién es la responsabilidad de esa conducción política que no está funcionando a momentos? ¿No? Lo mencionaba Francisco Vidal en varios aspectos, en varios proyectos donde ha habido distintas visiones y donde se ha tensionado más de la cuenta, al parecer, la relación al interior del oficialismo. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet, en los 3 años que a mí me correspondió ser ministro de Trabajo, se dictaron 53 leyes laborales. Así es. ¿Y por qué En no el pone gobierno, que fuera el sindicativismo? permítame, entre ya. En el gobierno del presidente Piñera se dictaron 4, en todo el gobierno. Se creó 1 millón de empleos. Sí. Y nosotros hicimos la reforma laboral. Y tratamos de sacar la yo no salacuna. sé cuántas empleos creó el presidente Piñera, para ser franco. Hasta el día de hoy yo entiendo que en este país, desgraciadamente, el empleo sigue dependiendo del sector privado. Y respecto a la salacuna, ya que usted sabe lo que nos propuso el presidente Piñera en el gobierno del presidente Piñera, que para poder tener acceso a la salacuna se necesitaban 11 cotizaciones continuas. O sea, incluso gente que hoy día tiene derecho a salacuna, con el proyecto de ley del presidente Piñera en materia de salacuna, perdía el derecho. De eso estamos hablando, porque, perdone que sea preciso, porque me gusta decir las cosas tal cual son. Respecto a la pregunta que se me hace, mire, tampoco exageremos, porque tenemos esta cierta tendencia a irnos de lado a lado. El proyecto de modernización de las relaciones laborales contiene una cantidad importante de artículos que fueron aprobados unánimemente. La titularidad, etcétera, en términos de los grupos negociadores. ¿Sabe lo que pasaba en Chile? De que hay empresas que organizan grupos negociadores para hacer convenios colectivos. Usted sabe que el grupo negociador solo existe mientras está el proceso. Y van simultáneamente organizando distintos grupos negociadores. No me diga qué empresas porque se va a enojar alguien por ahí. Entonces hay 17 grupos negociadores que nunca coinciden los tiempos. Entonces nunca pueden negociar simultáneamente, porque cada uno está en distintos convenios colectivos que organiza la empleadora, no son por generación espontánea. Mi pregunta, diputado, va desde el punto de vista político. Sí, Usted mismo ha dicho, cuando fíjese en el gobierno hay además, matices, ¿por qué se nos va a pedir a la coalición que nos ordenemos? Y ahí hay una crítica velada a la conducción del gobierno. Yo no tengo problema, no es velada, yo no hago críticas veladas. Abierta. Lo digo clarito, Abierta. no tengo problema en decir las cosas. Incorporamos a la mujer a las directivas sindicales. Sí, pero hablemos de la incorporación masiva de las mujeres. Para que vea usted. Al bueno, trabajo. me hago cargo. Sí. Terminemos con la brecha salarial. Sí, pero diputado, contésteme la pregunta para que vamos a avanzar. Lo que pasa es, le reitero, entonces tampoco hay que exagerar estas cosas porque, mire, también que esta es una confrontación entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. El Partido Comunista no tiene senadores. Y la reforma laboral en la Cámara de Diputados se aprobó de forma unánime por la nueva mayoría. O sea, donde hubo los problemas, no fue con los comunistas, para ser franco. Entonces, no le adjudiquemos al Partido Comunista algo que no tiene cómo hacer, porque no hay ningún senador, como se da cuenta. Entonces, de pronto también uno exagera estas cosas. Mi impresión es que lo que no hemos podido encontrar, y respondiendo en estos 2 años, un adecuado modo de resolver nuestros conflictos. Ese punto. Y eso está pendiente. Y más vale reconocerlo. Vale. Y lo estoy diciendo. Porque esto al principio era re fácil. Cuando se tiene el 62%, uno hace así y se ordenan las cosas. Cuando se tiene el 30% o el menos incluso, no basta hacer así. Se requiere convicción, se requiere voluntad, se requiere disposición de los que tienen que ser ordenados. Y eso ya no es una responsabilidad de la presidenta. Es una responsabilidad de los partidos. Mire, permíteme decirle lo siguiente. Los días lunes se hace un encuentro de los presidentes de los partidos. Cada presidente llega... comité político. No sé si es famoso, pero es famoso, usted le puso ya eso. los días lunes. Ya, yo ya ni me atrevo a hacer ese tipo de... Pero cada presidente llega con su opinión. Los presidentes no se juntan antes para generar una opinión que llevarle al gobierno. Entonces, la interlocución del gobierno es con 7. Y por cierto, usted se dará cuenta que al término de la reunión cada uno sale dando su versión, a pesar de que hay un vocero. Bueno, ese es un error. Los partidos tienen que juntarse antes, colegiar una opinión, y con eso, bueno,
por supuesto, el ejemplo del gobierno anterior no es el mejor para estas cosas, pero yo me recuerdo cómo salía el presidente de la Renovación Nacional después de las reuniones. Bueno, de hecho no iba, porque a veces se intoxicaba, le hacía mal la boata. ¿Se acuerda que tenía problemas estomacales? Ya, diputado. Ya volví a la ironía, perdón. Vamos a ir a una pausa porque vamos a seguir conversando. Hoy día vamos hasta las 12, tenemos un ratito más, así que vamos a ir a la pausa. Y a propósito del Partido Comunista, pero con otra pseudopolémica que se generó durante la semana debido a unas declaraciones del expresidente Ricardo Lagos. Vamos a nuestro Archivo Nacional y ya volvemos después de la pausa con más. Bien. Saquemos el tejido porque se viene el cotilleo. Esto pasó. Carol Cariola y Camila Vallejo dijeron que no iban a apoyar una candidatura presidencial de Ricardo Lagos. La primera dijo que él seguía el modelo neoliberal y la segunda que no tenía legitimidad. Entonces el expresidente les respondió. Ellos nacieron el año 90. Ellos son producto de la democracia difícilmente recuperada. Bueno, si leen libros de historia van a saber lo que hizo el señor Lagos antes que ellos nacieran. Y la cosa no quedó ahí. La diputada Vallejo le respondió que el expresidente Ricardo Lagos no debería subestimar tanto a las nuevas generaciones. No solo hemos leído de historia, sino también de las licitaciones y de cómo se vendió este país durante la transición. Pero no se sorprendan, pese a que los comunistas están en la nueva mayoría, quizá es una excepción a la regla. Así era el panorama en 1999. Después de una reunión ampliada a la que asistieron representantes del excomando de Gladys Marín, la decisión fue no votar ni por Ricardo Lagos ni por Joaquín Lavín, ya que sostienen que ambos candidatos apoyan el sistema neoliberal que la izquierda extraparlamentaria rechaza. No debe entenderse la comprensión a los militantes que van a votar, a las personas que van a votar por Lagos, con un llamado a la libertad de acción, porque eso fue taxativamente rechazado. No temen ser acusados de pavimentar un posible triunfo de Joaquín Lavín. ¿Por qué nosotros, que somos la única fuerza política en este país que se ha levantado con toda la fuerza, con toda la dignidad, colocando no solo el discurso político, sino también la acción práctica contra la derecha, contra la política, los consensos? Sin embargo, destacaron que lo más importante es que seguirán trabajando para hacer realidad el proyecto de la izquierda extraparlamentaria. Soprole. Bien, ya estamos de regreso en Estado Nacional, estamos conversando con el diputado Osvaldo Andrade. Diputado, quiero llevarlo al tema del financiamiento del nuevo sistema electoral y es un tema que ya ha comenzado a generar ciertas preguntas, más bien respecto a cómo se van a financiar este aumento de diputados y de senadores, de 120 a 155 diputados, de 38 a 50 senadores. Entiendo que ya ha recibido una propuesta del diputado Pepe Out sobre una rebaja en un 20% en las dietas, asignaciones, aportes para los comités de partido, es decir, que sí o sí va a tener que haber un recorte por ese lado para poder financiar a lo otro, entendiendo que no va a haber más presupuesto para los parlamentarios. Bueno, hay un compromiso cuando se aprobó la ley que modificó el sistema electoral binominal por uno proporcional, de que el mayor gasto que significaba el aumento de parlamentarios, que además significa asignaciones, personal, qué sé yo, fuese reasignado. Claro, no implicase un nuevo, más aporte fiscal. El famoso costo cero. Sí. Y para serle franco, ese estudio no se ha hecho. No hay una aproximación precisa respecto de esto y hay que hacerlo. Y tenemos este año para hacerlo porque esto no es un tema de este año. El presupuesto de este año va a ser, es para el próximo año, que es cuando se produce el aumento. Entonces yo sería bastante más cauto, especialmente porque, y me hago cargo, porque empiezan a surgir propuestas que, siendo todas muy legítimas, generan una discusión que pudiera no serlo. ¿Cómo cuáles? Mire, Marcelo Chilena ha hablado del 20%, Pepe Agua habló del 20%, Giorgio habló del 50%. Y yo no quiero verme involucrado en un festival de qué porcentaje es más adecuado, ¿se fija? Porque a lo mejor es esa la solución. O sea, ¿usted no descarta que haya una reducción en ese porcentaje de las dietas parlamentarias? O sea, yo no descarto nada lo que estoy planteando, pero tampoco afirmo nada, para ser preciso. Lo que hay que hacer es un adecuado estudio. Yo creo que hay muchas medidas que podríamos tomar que impliquen reducir gastos.
incluso algunas asociadas a ciertos privilegios que en mi opinión no corresponden. Y que creo que si juntamos esto con una política de mejorar el prestigio de la Cámara, creo que podrían ser cuestiones perfectamente coherentes unas de otras. Esto de terminar con la escolta, que lo mencionaba, claro, tiene que ver con algo de pudor personal, porque me acosa, que no se me ocurriría llegar a mi distrito premunido ahí de qué sé yo, de escolta. ¿Es suficientemente fuerte usted para defenderse solo? No, mi punto es un punto. Si la democracia chilena no es capaz de por sí misma defender sus autoridades, estamos en un momento un poquito más complejo. Está bien. Y yo llevo de parlamentario y fui ministro, como bien decía Pancho, y jamás se me ocurrió siquiera. Pero le quiero contar que en el Parlamento hay más de 20 o 25 niños que tienen estas cosas, probablemente algunas por razones judiciales y otras, y sería bueno saberlo. Pero estas cosas también implican gasto, porque a las personas que hacen escolta hay que pagarle viático, hay que pagarle alojamiento. Puede que no sea muy importante en el monto, pero si eso lo juntamos, a lo mejor sí tenemos una aproximación más precisa del esfuerzo que hay que hacer. Ahora, voy a ser muy franco con usted. Si finalmente he hecho todo esto, aún así, no tenga ninguna duda que con la misma franqueza con que hablo normalmente, lo diré también. Pero hoy día esa apreciación no la tengo, así que no me atrevería a plantear. Tenemos unos minutitos breves. Iván me está levantando la mano hace rato. Eduardo, a ver si alcanzamos, pero bien breve, por favor. Tocamos dos temas muy a la pasada que tenía que ver la reforma laboral y las tres causales. Pero creo que el trabajo que se ha hecho ahí, creo que grafica uno de los graves problemas y los desafíos que tiene la democracia chilena. Hoy día el desencanto que había en la política antes de los procesos que han estado hoy día en la palestra era muy grande, votaba menos de la mitad de la gente, y lo que todos aspiran o que se proyecta es que eso va a aumentar. Y el problema fundamental es que hoy día los que creían en la política, los que tenían hoy día esperanza que la política era capaz de generar, se están desencantando igual que los que estaban desencantados. Entonces, el problema, ¿y cuál es la pregunta? Porque después de tus palabras, y eso lo digo súper... queda la sensación de hasta un desencanto con el proyecto de reforma laboral, de estar obteniendo laboral, y esta es mi opinión personal. Creo que más por el mérito del proyecto, por una lealtad a la presidenta. O sea, si el proyecto, exactamente este mismo proyecto, lo hubiese presentado Sebastián Piñera, probablemente la votación no hubiese sido la que se provocó la semana pasada. Entonces, ¿de qué manera también lo pasa con las tres causales? O sea, toda la tramitación que no ha terminado, todavía falta el Senado, que es la Cámara conservadora en nuestro país, vamos a terminar aprobando algo que... si efectivamente se llega a aprobar, que va a ser impracticable las tres causales. Entonces, ¿por cómo seguimos aprobando y seguimos avanzando en algo que no hay convicción detrás de eso? Y eso es lo que genera hoy día que la gente no se encante con la política y que los que estaban hoy día encantados y veían un proyecto de cambio, transformación, también digan, bueno, esto ya lo mismo porque es imposible avanzar. ¿Es así, diputado? Creo que hay una sensación ahí muy fuerte. Yo creo que creo que es un buen proyecto, avanza sustantivamente, lo dije expresamente en mi intervención. Creo que había que reparar aquellas cosas que, en mi opinión, constituyeron un problema y estamos en ese proceso. Pero también son muy francos, y lo dije en mi intervención en la Cámara. Si alguien piensa que con este proyecto van a cambiar la situación laboral en Chile abruptamente, creo que eso es un exceso. Yo creo que esto tiene... Yo soy de aquellos que creen que estas cosas son interminables. Pero un comentario más. Es que yo creo que hay que hacer muchas cosas para que la gente vuelva a creer en la política, pero hay una cosa en la que estamos al debe, y que tiene que ver con el sistema político en su conjunto. Y algo conversaban ustedes al inicio, en lo que alcancé a verlo. El Ministerio Público está haciendo su pega, y dejemos que haga su pega, y respaldemos lo que haga su pega. Y qué lástima que haya a veces controversia entre el Ministerio Público y Puesto Interno, pero respaldemos las instituciones. Segundo, el gobierno yo creo que está haciendo su pega. O sea, hemos aprobado 8 iniciativas legales, algunas bien contundentes, qué sé yo. Pero ¿sabes lo que nos está pasando? Tenemos un rango intermedio que no se está haciendo cargo nadie, que es aquellas infracciones que no son constitutivas de delito, pero que son infracciones. Y en eso nos estamos haciendo los lesos. Y escúcheme, aquí hay dos polaridades. O tomamos la decisión como sistema político. Yo creo que los eventos de los fines de semana de la UDI de la Renovación Nacional, algo hablaron de estas cosas. O tomamos la decisión como sistema político, que el que estuvo involucrado en irregularidades no puede estar en la política, así de concreto. Todos, sin excepción. Esto no tiene que ver con los fallos tribunales, perdónenme, tiene que ver con lo que los partidos estiman que son infracciones. O la otra polaridad es que uno puede hacer truchería, hacer cosas más, reconocerlo, confesarlo, ser sancionado, pero no merecer reproche porque, bueno, fue para el partido.
Un Esas minuto, son las dos polaridades. Catalina Parot. Solamente un minuto. Yo quería llevarlo muy rápidamente al caso Cabal. Porque yo quería llevarlo al caso Cabal. Usted ha sido muy crítico con lo que ha pasado en el caso Cabal. Y la verdad es que esta última semana conocimos nuevos hechos que hablan de que incluso el juez dice que pudo haber dolo en las declaraciones de Natalia Compañón respecto de su conocimiento de ciertos delitos tributarios. Pero aquí lo que me llama más la atención es que todo el mundo piensa que este caso tiene que salir de la moneda, sacando al señor Riquelme, sacando a este, sacando al otro, cuando en realidad es el círculo más cercano de la presidenta el que está involucrado. Su hijo, que trabajó durante un tiempo en Cabal, su nuera y ahora Analía Uriarte, que es su jefa de gabinete. Entonces mi pregunta para usted, que aparece como muy raro que la presidenta, dado que estaba este círculo tan cercano, no supiera nada, mi pregunta para usted es cómo se saca efectivamente o cómo se aísla este caso de la situación de la presidenta o del gobierno. Diputado. Yo creo que haciendo las cosas que le acabo de decir hace un rato atrás. No le apareció nuevos hechos. Lo que apareció fue las declaraciones de uno de los... Nadie dice que no puedan aparecer. Bueno, pero pueden aparecer, permítame, siempre en estas cosas hay dos alternativas, que aparezcan o no aparezcan. Ambas me parecen tan valederas una de otra. Lo que digo es que son las declaraciones de un señor Valero que involucra, y me parece que eso hay que investigarlo, y cuando se constituyan en hechos, que se constituyan, y si hay que formalizar. Yo no sé si hay muchos países donde se formaliza la nuera de la presidenta. Es que no hay mucho que esté involucrada la nuera de la presidenta. Pero por favor, aquí cerquita tenemos situaciones bastante más complejas. Usan los ministerios, usan los ministerios para salvar a los presidentes. Pero en Chile eso no sucede. Lo que habla bien de nuestras instituciones. Sí, pero ¿sabe dónde está el problema? En que el señor Dávalos era militante del Partido Socialista. Nosotros no esperamos que fuese formalizado, ni siquiera que lo citaran. Y fue expulsado del Partido Socialista. ¿Renunció voluntariamente? No, fue expulsado del Partido ¿A posterior de la renuncia, entonces? Fue expulsado. Te lo puedo garantizar porque vi la resolución del Tribunal Supremo. En el Partido Socialista no esperamos que hayan esas cosas para tomar esas decisiones. En otros partidos las cosas completamente distintas. Ese es mi punto. Entonces, ¿cuál es la señal que le damos al sistema político? Nosotros mismos. Que en Chile se pueden hacer trucherías que constituyan delitos. Esos delitos pueden ser objeto de una confesión, pueden ser objeto de una sanción, pero no hay reproche. Entonces, de eso me preocupa más. Yo estoy de acuerdo en que, lo dije, no hay que cabalizar la agenda, creo que eso ya con las formalizaciones debiera ser así. Posteriormente corrimos el riesgo de riquelmizarla, felizmente eso también se resolvió. Y si hay otro tema, bueno, habrá que tomar las decisiones que haya que tomar, pero cuidado. Quiero hacer un comentario. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que le he escuchado a Osvaldo Andrade para enfrentar de manera no populista el tema del aumento de los parlamentarios. Aquí se requiere, por un lado, de estar dispuesto a hacer ajustes que por lo demás está haciendo Televisión Nacional, está haciendo Codelco y debiera hacer todo el sector público, porque aquí hay sueldos altos que se han disparado, incluyendo la burocracia. Y con gente, quiero decirlo, que no tiene la calificación para ganar un tercio muchas veces de lo que está ganando en la burocracia pública. Y son cosas desagradables, pero ya es hora de decirlo. Pero lo segundo es que si con esos ajustes, con el congelamiento incluso de dietas no alcanza, hay que estar dispuesto a poner la cara para que el fisco ponga los recursos adicionales, que ojalá sean los menos posibles, en el límite cero, para que el Parlamento pueda funcionar. El problema, yo quiero, perdona, pero es que quiero decir una sola frase. El riesgo que está corriendo la política en Chile no son las malas rentas del sector público, es que la gente decente no va a querer seguir participando por los costos personales que está expuesto en medio de este clima de encrespamiento completo. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, diputado Andrade, por acompañarnos aquí en esta evaluación. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a nuestros panelistas y a ustedes también en la casa por habernos acompañado. Que tengan un lindo domingo. Buenas noches.